¿Le puedes reconfirmar? Porque no lo veo, para decirle al profe Uriel que si se puede conectar también, por favor. Yo voy a hablar, bueno, también dámosle el saludo al periodista, colega, que también está, periodista Teo González. Muy buenos días también por estar con nosotros y aceptar la invitación. Y Hola, muy también, buenos días. Ya me estaba conectando. muchísimas gracias también por aceptar la invitación de la universitaria por esta clase. Y, y también ya se conectó el doctor Juan Carlos Arias, también está con nosotros, pero no sé si él ya tenga la cámara para poderlo ver. Ya, creo que ya solucionamos. Bueno, ya vamos a dar inicio entonces a nuestra charla del día de hoy. Voy a darle primero un saludo, después el taller, el ejercicio académico que estamos haciendo tiene que ver con una asignatura de los estudiantes de comunicación cuarto semestre de Institución Universitaria de Colombia, que tiene que ver con locución de radio, ¿no? Edición y locución radial. El capítulo que nos compete es sobre entrevista y hemos querido invitarlos al doctor Juan Carlos Arias y a nuestro colega Teo González para que en este ejercicio académico los estudiantes sean los artífices, sean los que empiecen a hacer este ejercicio de trabajo periodístico con dos personajes muy importantes que tenemos hoy, con dos invitados de alta alcurnia, como es el doctor Juan Carlos Arias y al periodista, por supuesto, con ese periplo que tiene como periodista deportivo en canales internacionales. Pues para nosotros es un placer, mi don Juan Carlos, nuestro colega Teo, tenerlos y de antemano agradecerles porque pues acceder a esta entrevista es también darle una bala a estos profesionales del futuro que van a estar en los medios, que en esta era digital, en este momento tan coyuntural en el país, ¿verdad? Y sobre todo temas que tienen que ver tan coyunturales como el orden público, la situación de los líderes sociales, y por supuesto el deporte, pues una Copa América suspendida como consecuencia también de esta situación de crisis en el país. Pues para nosotros, yo pues como colega también periodista y como tutor, profesor tutor de esta asignatura, pues les agradezco de verdad, mi doctor Juan Carlos Arias, nuestro amigo Teo González. Muy amables y bienvenidos. Como le digo, ese es un saludo muy sencillo, pero muy sentido, con mucha gratitud, pero los estudiantes son los que le van a dar ese bienvenido, esa gratitud, ese reconocimiento a ustedes, doctor Juan Carlos Arias. Y el profesor también, Teo González. Entonces, sin más preámbulo, voy a dejarlos con nuestros colegas, Nicole Vargas, que es del grupo, Ana María, también que es del grupo, y no sé si el grupo también pertenece a Ashley, no sé, tengo un lapsus ahí, para que ustedes hagan el orden de la entrevista, la presentación de nuestros invitados especiales. Muchísimas gracias. Pueden dar inicio, por favor. Ok, claro que sí. Bueno, muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a Universitaria de Colombia. Hoy tenemos el gusto de entrevistar a Juan Carlos Arias, quien actualmente trabaja como magistrado auxiliar en la Jurisdicción Especial para la Paz. También tiene una maestría en Derecho Penal y una especialización en la misma área. Un cordial saludo a todos los profesores y estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Al final habrá un espacio para las preguntas del auditorio. Entonces, si alguien tiene una pregunta, pues escribe en el chat y de acuerdo al orden escrito, se van haciendo las preguntas. Hoy estamos haciendo esta entrevista con mis compañeras Sharik García, Laura Piajú, Nicole Vargas y quien les habla, Ana María Arias. Juan Carlos, bienvenido a este espacio en Universitaria de Colombia. Muchísimas gracias y muy, muy complacido de poderlos acompañar. Bueno, buenos días y bienvenido nuevamente. Y ya para iniciar esta conversación, pues nos gustaría comentar en contexto. Y para eso, pues usted podría explicar desde su experiencia qué es la Jurisdicción Especial para la Paz y cómo funciona su proceso.
Por supuesto, con muchísimo gusto y nuevamente reitero mi agradecimiento por esta invitación. Realmente este es un espacio también para mí muy interesante. Yo soy docente en diferentes posgrados de Derecho y digamos que me siento toda la empatía con este tipo de ejercicios. Bien, yo para explicar la JEP y sus procedimientos, a mí me gustaría hacer una explicación previa, como un poco de un contexto político para poderlo entender mejor, y ese contexto político lo da la justicia transicional. La justicia transicional es un tema, digamos, relativamente nuevo para nosotros, pero yo quisiera que tuviéramos en cuenta que es básicamente un escenario en el cual dos partes que están en conflicto se ponen de acuerdo para identificar las causas del conflicto, la forma de solucionar el conflicto, colocando en el centro de esas formas a la víctima, y con ocasión de ese, digamos, ese acuerdo, pues se produce la cesación o incluso la evitación de una situación de guerra. Ese contexto de justicia transicional o esa justicia transicional es, digamos, el escenario en el cual se producen las conversaciones de paz en La Habana que producen o que conducen al acuerdo de paz del Teatro Colón del 26 de noviembre del año 2016. Digamos, y en ese contexto un poco las partes se ponen de acuerdo. Y esto que lo que voy a decir, pudiera uno no estar de acuerdo, pero es lo que refleja la justicia transicional. Y es que las partes se pusieron de acuerdo en relación con qué es lo que los tenía en guerra. Y entonces dijeron, mire, lo que nos tiene en guerra es la forma como está repartida la tierra, la forma que dificulta el acceso a la representación política, la forma en la que en el contexto de la guerra terminó vinculándose campesinos, cultivadores de coca, y digamos que entonces el acuerdo de paz en ese contexto de justicia transicional implica cómo solucionar eso. Entonces dijeron, listo, entonces el primer punto de La Habana, del acuerdo de paz de La Habana es, listo, entonces miremos cómo redistribuimos la tierra. El segundo punto del acuerdo de paz está referido a, bueno, entonces miremos cómo facilitamos el acceso a la representación política. El tercer punto del acuerdo de La Habana es, bueno, entonces miremos cómo tratamos a los campesinos cultivadores de coca. Y en ese contexto de la discusión se presenta una pregunta y es, bueno, ¿y qué vamos a hacer con ustedes, señores subversivos que han cometido tantos delitos? Y entonces un poco la respuesta en relación con ellos es, digamos, en ese mismo contexto de justicia transicional, es un poco la siguiente. Mire, el campo del derecho internacional me permitía a mí como ciudadano retirarme del pacto político mayoritario del Estado porque yo consideraba que aquel pacto era tiránico y opresor. Por tanto, yo, FARC, intenté fundar un nuevo pacto aparte, no lo logré, no lo he logrado, y por lo tanto, ahora usted, señor Estado, me invita a que negocie con usted para que me reincorpore a su pacto. El punto es que cuando me habla de penas, me dice que yo tengo que someterme a las penas de aquel pacto del cual se me autorizó retirarme. No entiendo muy bien cómo yo tengo que someterme cuando usted no me ha vencido, tampoco lo he vencido yo, porque de haberlo vencido yo, señor Estado, ustedes serían los criminales, pero yo no vencí a ustedes, tampoco me vencieron. Es un contexto de sin vencedores ni vencidos y por tanto entonces se ponen de acuerdo en cómo juzgarse mutuamente, a quiénes, a todos los que intervinieron en la guerra, no solo a las FARC, a todos los que intervinieron en la guerra. Entonces dijeron, como usted no me venció, ni yo tampoco lo vencí, yo no le impongo ni mis leyes ni mis tribunales, usted tampoco las suyas, entonces busquemos entre los dos un mecanismo que nos permita juzgarnos. Y entonces se inventaron un contexto internacional en el cual, bueno, listo, entonces confiemos en estas 5 personas e instituciones y que ellos armen el tribunal. Y entonces, digamos que ninguno de los dos le impuso al otro ni sus leyes ni el tribunal. Por tanto, la JEP se produce y la selección de la JEP se produce como consecuencia de la intervención de aquellas personas y instituciones. 5 personas fueron los que terminaron eligiendo a la JEP. El Congreso hizo las leyes, pero digamos la JEP las desarrolla. Un poco lo que quería señalar con todo este preámbulo es el contexto en el cual se produce la JEP. La JEP no es un tribunal de vencedores para juzgar a los vencidos. La JEP no es un tribunal de uno para juzgar al otro. La JEP no es eso, pero además la JEP tampoco tiene como objetivo la lucha contra la impunidad porque en el contexto del acuerdo de paz ese no era uno de los objetivos. Los objetivos era ponerse de acuerdo de cómo fue que terminamos en la guerra y cómo superamos las causas de la guerra. Digamos que esto era fundamental poderlo plantear para poder decir, listo, en ese orden la JEP es la que se encarga de tramitar la expectativa de justicia de las víctimas, o sea que la JEP juzga a los que participaron en el conflicto armado, que son los subversivos, que son
los militares que cometieron delitos por fuera de su actividad militar, los terceros que también auxiliaron a cualquiera de las fuerzas, y digamos que en el camino, en el medio de todo, están los paramilitares, para quienes ya se había creado un tribunal antes, en el año 2005, por intermedio de algo que llamamos Justicia y Paz, que fue creado por la ley de 975 de Justicia y Paz. Entonces, un poco lo que quiero señalar es que la JEP es eso, es, digamos, hija del acuerdo de paz para garantizar la expectativa de justicia de los que intervinieron en el conflicto. Y entonces, en ese orden, la JEP está integrada por varias instancias, por varios organismos, más que instancias, porque instancias supone subordinación de una frente a la otra. Y digamos que hablamos que el componente completo se llama el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. En ese sistema están varias instancias, entre ellas la JEP. ¿Cuáles son esos organismos? Está la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas en el contexto del conflicto armado, y está la Jurisdicción Especial para la Paz, que es la JEP. Ahora sí, entonces, ¿la JEP qué es? La JEP es un poco de jueces, digamos, es como 38 jueces que están vinculados a diferentes células. ¿Cuáles son las células? Una, digamos, que es genérica, que vamos a llamar el Tribunal para la Paz, y otra, las salas de justicia, y las salas de justicia son 3. Las salas de justicia son la sala de amnistía o indulto, la sala de definición de situaciones jurídicas, y la sala de, bueno, se me escapan de amnistías o indultos. Sala de reconocimiento de verdad, sala de amnistías o indultos y sala de definición de situaciones jurídicas. Estas salas, digamos, se ocupan de los que van a la JEP, y aparte de eso está el tribunal, que es el que de alguna manera dicta decisiones judiciales, y ese tribunal está integrado por unas secciones, que son la sección de ausencia de reconocimiento, la sección con reconocimiento de responsabilidad, la sección de apelación y la sección de revisión. Y además está la unidad de investigación y acusación, que es una especie de fiscalía general, que es la que va a acusar en aquellos casos en que se juzgue. Entonces, un poco para no complicarlos con temas tan técnicos, lo que quiero decir es que la Jurisdicción Especial para la Paz es parte del componente de justicia del sistema integral, que tiene como objetivo juzgar en un contexto de justicia transicional, no de derecho penal ordinario. O sea, las penas que se aplican aquí no son del derecho penal ordinario por diferentes razones que posiblemente más adelante podemos analizar, pero lo que se busca es garantizar el sistema de justicia, garantizar asegurar la seguridad jurídica, perdón la repetición, de los desmovilizados de las FARC y el ejército, de las fuerzas militares en general, y de los terceros, seguridad jurídica frente a su situación, a cambio de que cuenten verdad, a cambio de que en lo posible reparen a sus víctimas, aunque sea simbólicamente, y a cambio de que se sometan a la JEP, que, como digo, no es un tribunal de vencedores sobre vencidos, sino que es, digamos, construido por todas las partes. Yo creo que ahí más o menos queda explicada la pregunta. Por supuesto que podríamos entrar en muchísimos detalles, pero pues también podríamos renunciar en aras de una comprensión general. Para los moderadores, sí. Dígame, Ana María, moderadores. Buenos días. Mi siguiente pregunta es, ya son casi 5 años desde que se hizo la firma del proceso de paz. ¿Cómo ha percibido este tiempo? ¿Si ha sido un avance o hemos seguido en el mismo camino? Tomando en cuenta las masacres, el asesinato de líderes sociales y otras situaciones que están ocurriendo actualmente. Bueno, es una pregunta muy difícil, pero la respuesta es mucho más difícil aún. Porque esa evaluación del acuerdo de paz, de los resultados del acuerdo de paz, implican evaluar el acuerdo de paz. Y el acuerdo de paz tiene grandes problemas. Uno de ellos es que no fue completo. No fue completo primero porque no involucró a todos los actores armados. Hay otra cantidad de actores armados que no se vincularon a este proceso de paz, como el ELN y otros actores armados. Pero además tampoco vinculó a toda la institucionalidad que debería. Si el problema es que las tierras están mal repartidas, pues hay que vincular a los que tienen las tierras mal repartidas, a los que tienen todo. O sea, de alguna manera la institucionalidad y esa institucionalidad, digamos, o esa parte del Estado no fue vinculada. Entonces, un poco lo que tenemos ahora es que a la hora de evaluar el acuerdo de paz es que
uno podría decir que la evaluación que desde la mirada de la JEP podría hacerse es, hay 10.000 combatientes menos en la guerra disparando. No hay toma de poblaciones, el secuestro se redujo casi que a cero. Un poco lo que el que hayamos sacado o que el acuerdo de paz haya sacado 12 o 10.000 personas del combate, pues por supuesto que tiene unos efectos grandísimos e importantísimos. Uno podría decir, claro, siguen las masacres, pero las masacres cometidas ¿por quién? ¿Y en qué contextos? En el contexto de narcotraficantes que no quieren la sustitución de cultivos de coca, no quieren no quieren que se acaben los cultivos de coca porque es un negocio y entonces están asesinando a los líderes de las sustituciones, hacen parte del negocio, el negocio se fue tecnificando de alguna manera y entonces los homicidios y las masacres están relacionadas con eso. Por supuesto, como en todos los procesos de paz, hubo una cantidad de subversivos que no se sometieron al acuerdo de paz y entonces ellos también en disidencia. Se calculaba el 20%, aquí fue algo menos del 20%, que fue el Frente Primero de las FARC, el que ahora es de Gentil Duarte. Pero un poco lo que hay en el fondo es que sí se redujo la violencia, pero surgieron violencias diferentes porque no se atendió como tenía que haberse atendido. En últimas, el acuerdo de paz se firmó en el 2016, pero la JEP solo comenzó a funcionar en febrero del 2018 por diferentes razones y sobre todo que la ley de la JEP solo surgió en el 2019. Y digamos un poco esto fue retrasando el inicio de todo aquello, pero el que hayan masacres no depende de la JEP, depende un poco más de la política pública, de cómo mirábamos el cumplimiento del acuerdo de paz. Pero en cualquier caso, aún con las masacres y aún con la violencia que estamos viviendo, podemos decir que salieron 12.000 o 10.000, eso está por definirse con mayor precisión, gente armada del monte que estaba matando, y pues vamos en el camino. Y el camino no conduce o no llegaremos a un puerto de paz total mientras no logremos una gran cantidad de tareas que no era solamente gente disparando en la calle, pues es otro tema muchísimo más profundo al que posiblemente también podamos referirnos en una siguiente pregunta, pero digamos que el acuerdo de paz no se mide en reducción de muertes, sino en una sociedad más equitativa y más feliz. Y es lo que no estamos viendo, y es lo que estamos viendo en este momento precisamente con la irrupción de estos fenómenos sociales que vemos en las calles, precisamente porque la gente no está feliz, porque entendemos que gracias a que se acabaron las FARC, entre comillas, porque posiblemente eso podría ser discutible también, afloraron otro tipo de expectativas que antes subordinadas al conflicto armado. Vale, damos espacio al profe Jaime, que tenía alguna pregunta. Muchas gracias a los moderadores. También le damos la bienvenida al profesor César Augusto Pinzón, que ya se conectó, nos acompaña, al profesor Uriel Bedoya, que también nos está acompañando. Muchas gracias a los dos profesores que se han conectado. La pregunta, doctor Juan Carlos Arias, tiene que ver con lo que acaba de decir. Mira, hay una situación de un postconflicto, parece que quedan más muertos que la misma guerra, ¿verdad? Y correlacionando esta realidad nacional con los líderes que están siendo desaparecidos, parecía que los contradictores de la JEP dicen que esto es un proceso de impunidad que ha generado, algunos juristas inclusive dicen que es un desafuero jurídico, esta realidad para los miembros de la FARC que se acogieron a la JEP. ¿Qué piensa usted realmente como un defensor de la JEP? ¿Es realmente una impunidad? ¿Es realmente el país se está desmembrando, se está descuadernando, se está deshojando de su tejido social con tantos líderes que están siendo asesinados? No, de acuerdo, es una pregunta con muchos matices, digamos, para intervenir. Lo primero, digamos, yo quiero referirme nuevamente a ese contexto de justicia transicional que planteaba al inicio, que es en el que hay que entender a la JEP y hay que entender el proceso de paz. Y yo creo que para eso es conveniente que tengamos claro desde la ciencia política lo siguiente. Para que un niño evolucione, tiene que nacer, aprende a sentarse, controla esfínteres, camina y tiene unos procesos. Los estados también. Digamos un poco esto, el comentario es como para poderlo ejemplificar con los estados. Y los estados tienen, así como nosotros tenemos tareas en nuestra evolución vital, los estados también. Digamos que hay tres tareas que Max Weber relacionaba como los elementos empíricos del Estado, que son el monopolio de la fuerza. El primero, el monopolio de la fuerza. Segundo, la identidad
nacional o la unidad nacional, y tercero, la integridad territorial. Un poco lo que nos ha pasado a nosotros como Estado es que no tenemos ninguno de los tres, por diferentes razones, pues que no tendríamos espacio suficiente para poder analizar. El problema es que no tenemos el monopolio de la fuerza por diferentes razones. Está claro que hay varias organizaciones armadas, de las cuales solo una firmó el acuerdo de paz, suscribió el acuerdo de paz. Habían otras que quedaban en la guerra. En segundo lugar, no monopolio de la fuerza, pero tampoco unidad nacional. Y unidad nacional hace relación a un sentimiento nacional que nos une, ese sentimiento nacional, que es como algo así que nos dé orgullo de entregar a nuestros hijos al servicio militar, nos dé orgullo y satisfacción pagar impuestos, pero eso es algo que no tenemos nosotros. Vuelvo y digo por diferentes razones. No sabemos en qué consiste la colombianidad. Yo trato de identificarlo y de interpretarlo cuando siento, cuando un partido de la selección de Colombia es ganado. Eso que sentimos todos es la colombianidad, pero solamente se vive en esos momenticos. Pero la idea es que la pudiéramos vivir en todos los tiempos. Entonces, digamos un poco, no tenemos unidad nacional. Y al no tener unidad nacional, pues estamos fragmentados en relación con qué era lo que queríamos y si queríamos un acuerdo de paz. Y en esa, digamos eso como un primer comentario. En segundo lugar, cuando hablamos de la impunidad, tenemos que hacer una reflexión diferente relacionada con lo siguiente. Impunidad es no pena. O sea, no punidad, no pena. El punto es, y es que queremos punidad, y es que queremos pena para todo, y digamos que ahí nos metemos en un contexto en el que pudiéramos tener una reflexión mucho más profunda, y es, ¿y por qué queremos castigar los delitos? ¿Por qué se castigan los delitos? ¿Para qué se castigan los delitos? Y se castigan los delitos básicamente en perspectiva de pronóstico evitable, o de la evitabilidad del pronóstico de nuevos delitos. A una persona se le impone una pena para que no vuelva a cometer el delito. Punto. Pero nosotros creemos que la pena se le coloca para darle una lección, para darle su merecido, para darle una retribución, y eso no hace parte de las funciones de la pena. Digamos que los tratados internacionales lo que nos dicen es que el fin fundamental de la pena es la resocialización en perspectiva de reintegración social para evitar que en el futuro se cometan más delitos. Entonces, cuando uno dice impunidad, uno se pregunta, ¿y es que de haber seguido en guerra sí se hubiera logrado la punidad que se reclama ahora que no existe? O sea, de haber seguido en guerra, un poco la justicia transicional implica renuncias. ¿Renuncias a qué? Pues a que las FARC no quieran conquistar el poder porque no lo han podido, y pues renuncien a eso más bien. Y a consecuencia de eso, el Estado renunció a un nivel importante de la pena, pero además eso tiene una explicación filosófica que es la siguiente, un poco relacionada con lo que estaba diciendo, y es, mire, el objetivo de la pena es que en el futuro no se vuelva a cometer delitos. Explico. Si uno pudiera garantizar que un servidor público que se apropia de dinero público no se vuelva a apropiar de dinero público, pues eso lo pudiéramos garantizar solamente con evitar que vuelva a ser servidor público. Pero no, nos contentamos como sociedad o no quedamos satisfechos como sociedad si no logramos la mayor pena posible, con el máximo rigor posible, cuando el objetivo era simplemente evitar que volviera a cometer el delito. Digamos que esta es un poco una discusión que el país tiene que darse. Hace parte de un ensayo que estoy terminando, un libro que próximamente publicaré, relacionado con cuál es el sentido de la pena y para qué la pena. ¿Y esto por qué lo digo? Porque si el contexto de cometer delitos era el conflicto armado, al terminarse el conflicto armado, la perspectiva de pronóstico posible de nuevos delitos de los subversivos en el contexto del conflicto armado desaparecía, porque el espacio en el que se cometían delitos era el conflicto armado, que al terminarse por la vía del acuerdo de paz, pues entonces dejaba sin sustento la necesidad de la pena. Entonces, un poco la reflexión que hay es que el Estado tenía que hacer un acuerdo de paz para evitar que continuara el conflicto, que de continuarse, en cualquier caso, no habíamos logrado meter a la cárcel para evitar que cometieran más delitos aquellas personas que los estaban cometiendo. Digamos un poco eso como para hablar en la perspectiva de la impunidad. Pero repito, y en relación con las masacres, con los líderes sociales que siguen siendo asesinados, tiene eso como causa específica el que no todos los actores armados estuvieron en el acuerdo de paz. Por eso es que es tan importante pensar en la posibilidad de que los demás actores armados terminen en la institucionalidad, o por las buenas o por las malas. Si lo podemos hacer por las malas, pues no tenemos que renunciar a aplicar pena, pero es que no lo hemos podido hacer en 50 años, motivo por el cual tenemos que hacerlo por un acuerdo, que eso es un poco lo que está en el fondo de la historia y es un poco lo que uno podría pensar, y es que de haber seguido en guerra, sí hubiéramos podido aplicarles el máximo de la pena.
No, ya estaban condenados. De hecho, Tirofijo, Timochenko, todos tenían cantidades de penas que sí estaban impuestas, pero no estaban ejecutadas precisamente por la incapacidad del Estado, y es justamente parte de aquello a lo que se renunció. Ellos renunciaron a continuar con intentar fundar un pacto con un nuevo Estado como ellos querían, y el Estado renunció a aplicarles toda la pena que les hubiera podido aplicar, y por eso, en ese contexto de justicia transicional, es que se crea la JEP. Pero por supuesto que esto puede tener todas las opiniones, y por supuesto que puede ser, es de hecho altamente polémico esto que acabo de decir. Muy bien, Ana María, los moderadores. Bueno, bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Un saludo al profesor Uriel y al profesor, dame un momento, César a los Augusto nuevos Pinzón. integrantes. César Augusto Pinzón, gracias. Un saludo, un cordial saludo, bienvenidos a la entrevista. Bueno, hoy estamos entrevistando a Juan Carlos, que trabaja actualmente en la JEP. Tiene una carrera profesional especializada más que todo en derecho penal. Entonces, con esto, Juan Carlos, me presento, Charis García. Quiero llegar a la siguiente pregunta, y es algo más al tema actual de lo que está sucediendo en este momento en Colombia. Y es que los ciudadanos no tienen confianza a las entidades oficiales que están abiertas a su sociedad, ¿no? Entonces muchos de ellos se han manifestado por las redes sociales de que las entidades no están haciendo nada. Entonces tienen una desconfianza, y pues obviamente eso rompe la comunicación entre Estado y sociedad. Entonces la JEP, ¿cómo está manejando esta desconfianza que tiene la ciudadanía? ¿Tienen como una estrategia o cómo lo toman ustedes? Pues bueno, Charit, la primera parte de la pregunta está relacionada con la falta de comunicación entre el Estado y sus instituciones, y la falta de confianza entre la ciudadanía y las instituciones. Digamos que eso es cierto, eso es evidente, pero la JEP está hecha para otra cosa, y es para garantizar otro tipo de actividades. Un poco yo le podría decir que la JEP tiene como tarea construir legitimidad en torno de lo que hace, o sea, contarle y con sus hechos mostrarle a la ciudadanía que no es un tribunal para el beneficio de las FARC, y es en eso en lo que trabaja. De hecho, no es para las FARC. Hay cerca de 2.700 militares que estaban privados de la libertad por graves delitos cometidos en el contexto de la guerra, que también han sido liberados, y hay algunos subversivos incluso que han sido expulsados del proceso de justicia que preside la JEP. La JEP solamente se ocupa de resolver el problema de justicia de los que participaron en la guerra. Un poco esto para decir que el contexto de lo que está pasando actualmente no tiene que ver con las funciones de la JEP. Ya quisiera la JEP poderse relacionar con eso. No sé si ustedes han visto en la carrera séptima que frente a la JEP escribieron en el piso un aviso que dice: ¿dónde están los desaparecidos? Claro, ¿dónde están los desaparecidos? Los cerca de 82.000 desaparecidos. En el contexto del conflicto armado los está buscando la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, y la JEP se está prestando a hacer un macrocaso de desaparecidos. Pero los desaparecidos de los que se habla en esta época digamos, de este, yo le quiero decir, despertar de la juventud, no puede intervenir la JEP. O sea, no, la JEP no puede intervenir con los desaparecidos de este tiempo. Esto un poco para remarcar que el trabajo de la JEP se limita a lo que sucedió en el país hasta el 1 de diciembre del año 2016 en el contexto del conflicto armado. Pero repito, ya quisiera la JEP tener alguna capacidad de incidencia en relación con lo que está pasando en este momento en el país. Bueno, continuando con temas más actuales, como ya sabemos, el gobierno decidió negarle la entrada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en vista de que algunas personas han desaparecido en estas marchas que están ocurriendo, y han aparecido personas muertas, como en el río Cauca, y muchas otras han sido asesinadas a sangre fría en las calles. Desde su punto de vista, desde su análisis, ¿cree que esto tenga algún tipo de relación? Bueno, Laura, esta pregunta también, pues, un poco complicada porque involucra muchísimas situaciones. Y yo quisiera como comenzar por contarle cuál es mi posición en relación con la inconformidad que se está viviendo en las calles, o más bien con el origen de la inconformidad.
Ese origen de la inconformidad tiene relación en algo que yo he llamado un escrito que publiqué por ahí en el año 2017, la esquizofrenia constitucional. Un poco porque se presenta la siguiente situación. Nosotros llegamos al Estado social. El Estado social es lo que nosotros tenemos en la Constitución como desarrollo. O sea, es lo que estamos diciendo, mire, el Estado es social y democrático de derecho. ¿Y qué es un Estado social? Es un Estado que se preocupa por unas cosas diferentes de las que se preocupaba lo que había antes, que era el Estado liberal. El Estado social se preocupa por la equidad. ¿Qué es la equidad? La equidad es aquella forma de administrar la cosa pública, la función pública, la justicia, que no es igual para todos, sino que trata de intervenir de manera más intensa a los que más necesitan, un poco como para decirlo en estos términos. Si colocáramos al lado a una persona profesional de 30 años con un cargo de carrera en el que se gana 12 millones de pesos y colocáramos al lado a una persona en condición de calle y dijéramos, Estado, usted tiene la obligación de ponerlos en las mismas condiciones, pues el Estado va a decir, mire, a la primera persona, que es una persona exitosa, que ya es de clase media, que ya después no tengo que invertirle nada, mientras que a esta otra persona en condición de calle tengo que invertirle todo, mucho, mucho dinero, muchos recursos. En eso consiste la equidad, en tratarnos de manera tan desigual como nuestra desventaja lo ofrezca. Entonces, ¿qué pasaba? A eso llegamos, ese es el Estado social. Y el Estado social llegamos en el año 1989, pero supongamos, o mejor, entendamos, tenemos que entender que el Estado social fue el creado en la posguerra, en la segunda posguerra del siglo pasado, para reconstruir las economías y para reconstruir los estados destruidos por la Segunda Guerra Mundial. Y entonces fue que hicieron, fue en el contexto en el que se creó la Alemania, España, Portugal, Inglaterra, de diferentes maneras, que es un Estado invirtiendo en los derechos, gastando en los derechos de las personas. A eso le llamamos un Estado keynesiano. O sea, digamos un poco un señor que se llamaba Jean Maynard Keynes, que es en el año más o menos 1930, el que explica cómo salir de la recesión económica a partir de la intervención del Estado. Bueno, todo esto para decir que nosotros llegamos en 1991 con la Constitución a ese Estado. Sin embargo, en 1989, aquellos países que por diferentes razones estaban en el Estado social empezaron a desmontar el Estado social a partir de algo que se llama el Consenso de Washington. Y entonces nosotros llegamos en el año 1991 al Estado social, pero lo desarrollamos con leyes de Estado liberal. Un poco lo que pasó en la época Gaviria, en la época, fue que lo que empezamos fue a desarrollar un Estado que implicaba derechos para todos administrados desde el Estado, pero con leyes de Estado liberal, lo cual es la contradicción de la contradicción. Cuando esperábamos un Estado que preguntara, ¿cuántas universidades públicas hay en Bogotá? 2, 3, bueno, pues hagamos 10, porque la idea es que todos los bachilleres tengan derecho a acceder a la administración, a la educación pública gratuita y de calidad, que no dependa de sus puntajes o no necesariamente de sus puntajes, porque los más aventajados académicamente, que son los que sacan los mayores puntajes, son los que menos necesitan, y si se trata de apoyar a los que más necesitan, pues hay que apoyar a los que tienen menores puntajes, de eso se trata. Entonces, un poco lo que el Estado debió hacer en perspectiva de educación pública, para colocar el ejemplo, era haber puesto 10 universidades públicas, por decirlo de alguna manera, pero lo hicimos al contrario. Esa era la idea de la educación pública del Estado social, un Estado que controlara, interviniera y invirtiera en educación pública. Pero hicimos lo contrario. ¿Qué hicimos? La ley 30 del 92, ¿qué hizo? En vez de preguntarse cómo intervenir y controlar la educación, lo que hizo fue decirles universidades, regúlense ustedes mismas, hagan lo que quieran, hagan lo que les parezca, regúlense ustedes mismas. Entonces, ¿eso nos llevó a dónde? A escenarios en los que tenemos 400.000 abogados, o sea, tenemos una sociedad lista a pelear, pero tenemos 60.000 médicos, o sea, no tenemos una sociedad lista a curarnos, tenemos 60.000 o 70.000 psicólogos que ni siquiera saben qué hacer, tenemos de 12 o 15.000 sociólogos que no tienen ni idea de qué hacer y no tienen trabajo porque nadie sabe en qué utilizarlos. O sea, ¿dónde podrían ser útiles? Un poco el Estado social lo que debió decir fue, venga, programemos, intervengamos y organicemos de alguna manera, proyectémonos cómo debería ser. El Estado no puede tener sino, no sé, un médico, o debe tener un médico por cada 10.000 habitantes, o 2, o 10, o 5, y por tanto la educación pública va a estimular ese tipo de respuestas. Bueno, así lo hicimos con la educación. No solo no intervenimos, sino que dejamos que los particulares hicieran con la educación lo que quisieran, y la educación pública no se proyectó como debería ser. Lo mismo pasó con la salud.
La ley 30 del 92 fue la ley de la educación, pero la salud hizo lo mismo. La salud dijo, mire, entre todos vamos a hacer un fondo común. Todos aportamos para la salud. Y este dinero se lo entregamos a los particulares para que manejen la salud como si fuera un negocio. Punto. Bueno, pero Estado, la idea era que usted montara clínicas, hospitales públicos, salud pública. No, no, le entregó como si fuera un negocio a los particulares. Y eso hizo con la seguridad social, con todo lo que eran derechos fundamentales. ¿A dónde nos llevó eso? A que ustedes, los jóvenes de hoy, se preguntan, bueno, ¿y qué va a hacer de mi vida? Le van a decir, nada, nada, porque tenemos un mundo liberal. Punto, un mundo en el que el egoísmo y la individualidad son los que nos dictan los caminos. Claro, esto que yo acabo de decir no se lo explica a nadie, sino que usted, lo joven, lo que dice es, no, pues yo no me voy a pensionar, porque lo que esperan es que yo trabaje hasta los 80 años, porque es la única forma de mantener el sistema que tenemos ahora. Entonces, un poco el estallido social que hay ahora es que los jóvenes están diciendo, bueno, y el punto es que parte de la política del consenso de Washington nos lanzó algo que se llama la flexibilización laboral, que fue donde desaparecimos los trabajadores y empezaron a nacer los informales, los contratistas. O sea, ya no hay trabajadores, ahora hay contratistas, y esa es una forma de pauperizar la relación laboral. A uno le pagan unos honorarios, ya no le pagan salario. A uno no le dan vacaciones porque no es trabajador, a uno le descuentan el 10% porque son honorarios, uno no tiene, a un amigo que decía que eso se llama el sector privado de vacaciones, privado de derechos, privado de todo aquello que un trabajador sí debería tener. Entonces, cuando un joven llega hoy, se aproxima y se asoma a ese escenario y dice, venga, pero para mí no hay nada. O sea, me es más negocio irme a lavar baños a Australia o a Estados Unidos que quedarme aquí esperando qué. Ese es un poco el grito que yo escucho en la juventud que está preguntándose, bueno, ¿y dónde está el Estado social para mí? ¿Dónde están las universidades públicas, la salud pública? Digamos que un poco esto en el contexto de su pregunta, de la segunda parte de su pregunta es, si eso es lo que está pasando, es la juventud la que está reclamando, pero la juventud no se expresa. Un poco lo que uno dice, bueno, ¿y dónde estaban estas personas que hoy están en la calle a la hora de votar? ¿Por qué votan y por qué se eligen a los que están siendo elegidos? Un poco lo que decía ahora, ya voy terminando, yo sé que la respuesta va muy larga, es un tema de legitimidad del Estado. Ese señor, habitante de calle, que yo le ponía en el ejemplo, hoy va y destroza un Transmilenio. Entonces van y lo condenan por daño de cosa pública. Entonces él dice, momentico, pero ¿a mí qué me están invocando? Usted está incumpliendo el pacto. Y entonces él va a contestar, ¿pacto? Usted señor político, usted señor juez, que se beneficia del pacto, me dice a mí, habitante de calle o joven en condición de absoluta decepción con mi futuro, usted me habla de pacto, pacto. No, a mí no me hable de pacto, yo no tengo ningún pacto que respetar. Primero, porque no lo he firmado. Eso lo hicieron ustedes en el 91 cuando yo ni siquiera había nacido. Pero segundo, ese pacto a mí no me beneficia de ninguna manera y por tanto yo no estoy obligado a cumplirlo. O sea, un poco lo que está en el fondo de esta discusión es la legitimidad del pacto, y ese pacto se deslegitimó cuando nos tocó cuando el Estado terminó armando con la esquizofrenia constitucional el Estado social, que con una constitución de Estado social que habla de equidad y de derechos sociales, terminó colocándonos en la perspectiva de un Estado liberal que solamente se preocupa por la individualidad. Ese, digamos, es el gran problema. Yo sé que esto puede ser un poco complicado para explicar y para entender. Esto que estoy diciendo es la conclusión de 6 horas de reflexión en una clase de posgrado, pero digamos es como la conclusión que quisiera plantearles para que entendieran la profundidad de la discusión que se está planteando en este momento. Digamos que en ese contexto, yo sé que no respondo definitivamente la pregunta, pero coloco el contexto de la discusión de qué es lo que uno debería pensar para poder entenderla con completud, lo cual es muy difícil en general. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por esa respuesta. Se le perdió el sonido, Ana María. No se le escucha. Ok, qué pena. Vale, ahora abrimos paso al auditorio si alguien tiene alguna pregunta. Sí, a mí me gustaría preguntarle al doctor Juan Carlos Arias el tema del accionar de la prensa. Hoy estamos también, pues, comunicadores acá en su mayoría. El profesor César, pues, también es académico y ha trabajado con nuestra facultad. El profesor Uriel también es periodista. Bueno, en fin, eso es mi doctor Juan Carlos Arias, este es un panelista de periodistas. Por eso quiero mirar, escuchar usted como docente también, que es el accionar de la prensa en esta transición del posacuerdo. Miremos que inclusive yo tuve que cubrir orden público cuando trabajaba en Caracol Radio, en Radionet, bueno, es una cosa ya muy antiquísima.
Estos jóvenes no saben de pronto que existió Radio Net, Noticias 24 horas y tocaba cubrir. Nos tocaba cubrir guerra, FARC, derrumba, oleoducto, Coveñas, no sé qué. Ahora los periodistas, esta generación de periodistas que está frente a estas cámaras que usted ve, tienen que cubrir post acuerdo. ¿Cómo ve usted ese accionar de la prensa cuando nos enseñamos a cubrir guerra? Ahora tenemos que cubrir otro lenguaje. Y a mí me parece, es una pregunta que yo me hago con muchísima frecuencia cuando veo los medios de comunicación. Y solo voy a colocar con un ejemplo de algo que yo he evidenciado. Durante un año, digamos que parte de mi inquietud académica está referida a la pena de prisión. Durante un año le hice seguimiento exhaustivo al tiempo en relación con cómo se acercaba a los privados de la libertad. Y 15 días era el tiempo. Cada 15 días hablaba 15 días de la injusticia y la indignidad que se vivía dentro. Y a los 15 días había otra nota sobre la impunidad y sobre lo grave que no hubiera más gente y que hubiera muchas personas que no estuvieran privadas de la libertad. Un poco esto, o sea, esto lo tengo documentado además, se lo muestro para plantearme la siguiente inquietud, porque antes que respuestas para su pregunta también tengo preguntas. Para mí es una pregunta y es, ¿qué debe ser un comunicador? ¿Comunicar? ¿Tiene que tener posición? Porque un poco hoy cuando uno ve la editorialización, por lo menos de lo que yo veo, que es Caracol y CMI, ya no hablan ni de la protesta social ni de la causa de la protesta social, sino en general, casi todo el tiempo, y lo podríamos contabilizar, que es muchísimo más el tiempo al aire, hablando de los efectos del vandalismo, de los destrozos y de los efectos de la incomunicación en la que está el país por los cierres. Uno dice, bueno, ¿y dónde está la otra cara de la moneda, el fondo? Entonces uno se pregunta, bueno, ¿qué es lo que debería hacer el medio de comunicación? Solamente comunicar, pero con esa limitación o con esa, digamos, subordinación de un tema frente al otro, uno termina observando que terminan tomando partido y editorializando. Claro, uno podría decir, bueno, pero entonces deberían estar estimulando la inconformidad o las marchas, o solo deberían estar haciendo la crónica de lo que está pasando, digamos, con cierto nivel de equidad. Digamos que uno ahí se pierde como con los constructores de opinión. Cuando uno escucha la publicidad que se hace en algunos medios de comunicación, dicen, mire, es que nosotros somos generadores de opinión. En otras palabras, generadores de opinión yo no estoy informando, sino que le estoy diciendo cómo pensar. Digamos que es un poco el gran problema que hay. Si usted observa, por ejemplo, ya le he mencionado Caracol y CMI, pero observe, por ejemplo, Blue Radio en las mañanas. Blue Radio tiene un programa en el que se escuchan 5 voces ideológicamente muy cercanas y 2 que no son comunes entre ellas, digamos, distintas ideológicamente a las anteriores. ¿Eso qué implica? Que todo el mundo tiene derecho a opinar, pero hay 5 voces contra 2 y uno termina entendiendo que el objetivo es darle 5 micrófonos o 5 parlantes, en cambio 2, pero por supuesto que en el fondo pareciera que quisiera ver pluralidad. Pero cuando uno ve las tendencias, entonces la pregunta yo vuelvo a comenzar y vuelvo a replanteármelo desde el principio. ¿Para qué es el comunicador? ¿Cuál es la labor del comunicador? Formar opinión, dar su opinión, contar la verdad, pero ¿cuál es la verdad? Cuando usted destaca los destrozos y no está diciendo nada de lo otro, no está mintiendo. Lo que pasa es que de alguna manera está parcializando lo que cuenta. O sea, un poco lo que uno tiene en el fondo es como la desconfianza de ¿y quién le paga ese medio de comunicación? ¿De quién es? ¿Quién es el propietario? Entonces, claro, cuando uno se pregunta quién es el propietario, uno dice, claro, es que el propietario del medio de comunicación es el mismo propietario del banco, es el mismo propietario de las organizaciones que manejan los peajes y las concesiones de las carreteras, es el mismo que maneja la tendencia política o a donde está escrita la tendencia política porque allá trabajaba en la Junta Directiva el Fiscal General de la Nación. Entonces uno empieza a decir, bueno, ¿qué pasa con el medio de comunicación? ¿Realmente es independiente y qué es ser independiente? O sea, esto para decir que en este momento yo creo que los medios de comunicación, por lo menos los más poderosos, que es los que he mencionado, están haciendo un pobre servicio porque lo que hay en el fondo de toda esta historia es una rebeldía justamente estallada como consecuencia de la falta de oportunidades. Y lo que nos están mostrando los noticieros, y los invito a todos a que hagan
para que cronometricen lo que van a ver en Caracol y en RCN y en CMI, de cuánto tiempo le destacan al incumplimiento del gobierno, a la dilación del gobierno. El martes hicieron un preacuerdo, los delegados del gobierno, que se supone que son los que tienen la capacidad de decisión. Y hasta el jueves el presidente dijo que no avalaba aquello que sus delegados acordaron, que ahora los desautoriza, pero tampoco dice exactamente cuáles de los 8 puntos que acordaron son los que quiere matizar. O sea, un poco, pero de esto que estoy diciendo nadie lo analiza, con independencia de que sea justo o que sea bien la estrategia del gobierno, con indiferencia de todo ese tipo de situaciones, hoy nadie lo está leyendo. O sea, hoy deberían estar los medios diciendo, bueno, pero ¿qué es lo que pasa en el fondo? ¿Es que no quieren un acuerdo? ¿O es que el Estado está dilatando? Un poco lo que quiero contar, o lo que quiero llamar la atención con todo esto, es que mire cómo se pueden dar toda esta cantidad de matices y lo que hay en el fondo, que es lo que origina la protesta, ese descontento social, quedó en un tercer o cuarto plano en el nivel de información en el que estamos hoy. Yo sé que no contesté la pregunta, pero lo que intento decir es que cada uno de los medios, como están ideologizados, comprometidos económicamente con una u otra de las partes intervinientes, pues no dejan ver la realidad de lo que está pasando. Es como un poco lo que yo leo con cierto pesimismo de los medios, y por eso necesitamos, por supuesto, gente independiente que sea capaz de decir lo que haya que decir, en favor o en contra de lo que sea, o de tratar de que sea relativamente imparcial. Usted no sabe el desconcierto que uno siente cuando escucha una entrevista radial, le preguntan a la persona qué opina de tal tema y tan pronto se va, el medio de comunicación empieza a comentar la entrevista y empiezan a darle unas interpretaciones que no hacen parte de lo que el señor dijo, por ejemplo, y entonces uno dice, ¿por qué no se lo preguntaron cuando estaba al aire? O sea, un poco eso yo lo veo como una especie de traición a la imparcialidad que debería tener el medio de comunicación, pero eso lo vemos todo el tiempo y es uno de los, seguramente, de las tácticas que se utilizan para editorializar ideológicamente aquello que el medio quiere mostrar. Ok, muchísimas gracias. Gonzalo, ¿tiene una pregunta? Buenos días, Juan. Mi nombre es Gonzalo González y yo le quería preguntar acerca de una de sus respuestas. Dijo algo muy interesante que me causó curiosidad, y es que habla de la Constitución y los jóvenes. Dice que pues realmente nosotros no somos como tan parte de esa Constitución, ¿sí? Y en medio de este paro nacional que se ha venido presentando, pues ha nacido como la pregunta, o ha nacido como esas ganas como de cambiar la Constitución política colombiana de 1991. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Que realmente se debe cambiar esa Constitución o que realmente se debe aplicar? Hombre, Gonzalo, nos recuerda a un profesor muy querido del pensamiento de las ciencias sociales en el país, Gonzalo González, le decíamos Go. Bueno, yo fui muy niño, lo conocí ligeramente, pero bueno, yo creo que el problema no es la Constitución. O sea, la Constitución está hecha como tiene que estar. Puede tener algunos inconvenientes técnicos relacionados de acuerdo con los maquillajes y los cambios que ha debido hacer. El punto es cumplirla. Mire, la Constitución es maravillosa. O sea, yo me dedico en mis clases de posgrado 3 días a hablar de la Constitución y le podría contar cómo es maravillosa y cómo es una de las mejores constituciones del mundo en general. Por lo menos entre el artículo 1 y el 91 es una de las mejores del mundo y es ejemplo de todos los procesos constituyentes recientes. El problema es cumplirla. El problema es que esa Constitución hay que desarrollarla con leyes. Y las leyes que hacemos las hace nuestro Congreso con perspectiva de Estado liberal, que, como decía, es esquizofrénico, porque el Estado liberal fue lo que abandonamos en el 91. Entonces, un poco lo que hoy debería estar pensando el Estado en perspectiva de Estado social es, bueno, entonces, como yo, con lo que le decía frente a la universidad, en vez de la Ley 30 del 92, que es universidades, regúlense y miren cómo se cuadran ustedes entre amigas. En vez de eso, la universidad, lo que el Estado debió hacer fue controlar, intervenir, proyectar, no privatizar, sino proyectar, como le digo. Por ejemplo, nosotros tenemos que tener una sociedad con un médico por cada 100.000 habitantes y solo tenemos uno por cada 300.000. Pues bueno, hay que promocionar las facultades de medicina de cuenta del Estado. Y tenemos muchos abogados, pues entonces hay que desmotivar la formación de los abogados. Eso es el Estado social, o sea, todo eso es el Estado social. Es de alguna manera la garantía de los derechos. O sea, hoy, si no tuviéramos leyes y solo tuviéramos Constitución, no existiría la situación de inequidad en la que estamos.
Pero la inequidad es producida por las leyes, no por la Constitución. Y en eso, digamos que hay un gran reclamo mío. Acabo de publicar un libro precisamente llamando la atención de mi gran reclamo a los jueces. Los jueces eran los llamados a desatender la ley y aplicar la Constitución. Claro, yo sé que esto puede llegar a ser digamos, muy complicado para entender así rápidamente, pero llamo la atención sobre que a los jueces los ataron con ese concepto del Estado legal liberal, que no somos. Nosotros somos un Estado social de derecho en el que el juez no aplica la ley, sino que administra justicia, que es una cosa completamente diferente. O sea, parte de los responsables de esto que no tenemos hoy, que deberíamos tener, son los jueces. Identifico yo y lo que escribo en ese libro que les menciono. Pero para contestarle su pregunta, Gonzalo, la Constitución es perfecta. Claro, por supuesto que es mejorable, ni más faltaba, pero lo que necesitamos es cambiar leyes. O sea, la Constitución no hay que tocarla, hay que cambiar las leyes que le permitan a los jóvenes la garantía de los derechos. Ese es un poco eso. Y me llama mucho la atención, y con esto termino, una de las señoras de las madres de la primera línea que salió a decir, no, yo vengo a pedirles disculpas a mis hijos del Estado que les entregué. O sea, yo no fui capaz de pararme como ellos en el 93, 94, 95 a decirle, Congreso, no hagan esas leyes. No, no fuimos capaces, yo tampoco. No fuimos capaces. Y eso es lo que se está sintiendo en este momento. O sea, la Constitución, para concluir, no es la que hay que cambiar, Gonzalo. Ok, muchas gracias. ¿El señor César tiene alguna pregunta? El profesor César Augusto Pinzón. Buenos días para todos, buenos días para el doctor Juan. Pues yo sí quisiera hacer muchas preguntas porque yo pertenezco a una generación que está muy dolida, tanto con la Constitución como quienes la han ejecutado a lo largo ya de 30 años. Entonces, mi generación y mi condición no me permite ser tan benévolo con lo que ha ocurrido durante los últimos 30 años. Yo pertenezco a un grupo de personas que fue sacado corriendo de sus tierras en condiciones supremamente lamentables. Y yo sí cuestiono fuertemente el trabajo de la JEP. Y yo sí cuestiono fuertemente el hecho de que hayan firmado un pacto violando un plebiscito, el resultado de un plebiscito. Y yo sí cuestiono fuertemente el hecho de que sí sea, yo sí lo veo como un pacto de impunidad. Entonces, me siento muy frustrado con lo que pasa hoy día, porque todo el mundo quiere decir que los jóvenes que están en la calle son jóvenes que no tienen oportunidades, y seguramente que sí hay muchos, pero de eso no les da ningún derecho a pasar por encima de los derechos de los demás, porque yo tengo clarísimo que mis derechos se terminan donde empiezan los derechos de mi vecino, los derechos de mi prójimo. Y con esta protesta lo único que están haciendo es perjudicando a 48 millones de colombianos. Entonces, a mí sí me parece que la JEP está mal diseñada. A mí me parece que sí es para premiar la impunidad. Aquí nos han dicho 50.000 veces y nos han metido en el marco legal de que el que la hace la paga. Mentiras. El que la hace la vuelve a hacer y la vuelve a hacer y la vuelve a hacer y no le pasa nada. Llámese del lado que sea, ¿cierto? Del lado derecho, del lado izquierdo, donde lo quieran colocar. Pero la persona delinque y no le pasa nada. Todo lo contrario, antes lo premiamos. Entonces, aquí someten a un pueblo durante 60 años. Lo violan, lo asesinan, lo secuestran, lo extorsionan, lo sacan de sus tierras. Y no, entonces ahora toca felicitarlos y decirles casi pues que son las hermanitas de la caridad. Me perdona porque estoy hablando un poquitico con dolor, con mucho dolor, porque es que lo que le escucho, doctor Juan, es como que frescos, como que aquí no pasa nada, como que tranquilos, el tema, no, y sí pasa mucho, y sí pasa mucho. Y yo no soy liberal, ni nada, ni neoliberal, ni nada, soy un ciudadano de a pie como cualquiera, sin ningún privilegio. Nadie me ha regalado nada en la vida, pero me tocó salir corriendo de una tierra porque si no lo mataban a uno. Yo no le estoy reclamando un centavo a nadie, ni al Estado ni a nadie. Yo soy víctima. No me interesa eso. Me interesa que me dejen trabajar en paz, que a mi familia la dejen en paz y que a la sociedad la dejen en paz, pero no lo logramos. ¿Qué toca hacer, doctor Juan? Discúlpeme el dolor con el que le hablo. Discúlpeme, pero ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que toca hacer? O sea, entregarse y dejar que hagan lo que quieran.
Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué no hemos declarado la conmoción interior? Óyeme, si es que esto no es menor. Queman un palacio de justicia, queman edificios, matan gente, a los policías los tratan como basura. ¿Qué es eso? Y no, no están protestando, pobrecitos. Discúlpeme. Y No, discúlpeme todo el auditorio. Pero es que tengo dolor en el alma por eso. profesor, mire, yo le puedo contestar. Lo único que le puedo contestar es que respeto profundamente su posición. No tengo más que contestarle. Porque entre otras, pues no hay ninguna pregunta más que su opinión. Por supuesto, no tengo más que decirle que la respeto y que por supuesto pudiera compartir algunas de las cosas que ha dicho. No las comparto todas, ni más faltaba, pero solamente le puedo expresar respeto por lo que usted ha manifestado, porque además es lo que siente y piensa muchísima gente, sin duda alguna. En lo que pueden tener razón, seguramente. Yo puedo hacer una lectura como para decirle, mire, mi lectura que yo intento hacer es previa al Estado, previa al pacto, previa a la legitimidad del pacto. Un poco lo que está en el fondo de un muchacho que es capaz de quemar, dañar, matar es, mire, yo no tengo nada que respetar porque es que este Estado que a mí me dicen que tengo que respetar y proteger, a mí no me dice nada, luego a mí no me vincula ese respeto que me exigen del Estado, es un tema de legitimidad del pacto, pero como le digo, simplemente es pues, colocar las cosas en otro nivel de discusión, pero por supuesto no tengo nada ni que reputarle, ni que decirle más que algunas cosas las comparto y otras no, pero solamente respeto por su posición. Perdóname un segundito. Entonces, permítame hacer la siguiente elucubración, pues. Entonces resulta que el no ganó, por 10, por 20, por un voto, por lo que sea, pero ganó. ¿El arreglo que hicieron fue ajustado a la Constitución y a la ley o sencillamente se lo inventaron? Porque la percepción que yo tengo es sencilla, porque alguien dice, es que apareció una proposición, y una proposición sí tiene fuerza de ley para echar por tierra la voluntad de un pueblo. ¿Esa sí es una pregunta? Sí, señor. Vale. Bueno, lo que yo le puedo decir es que con fundamento en el arreglo originado, en la ganada del plebiscito, cambiaron la Constitución. O sea, la Constitución incluyó, por ejemplo, la nueva Constitución, o sea, la parte de la Constitución que se cambió, incluyó, por ejemplo, situaciones como las siguientes. La JEP no puede juzgar expresidentes. La JEP no puede modificar sentencias impuestas por la Corte Suprema de Justicia. La JEP no puede, de las que recuerdo en este momento. O sea, un poco lo que pasó en ese momento es que el legislador, en función constituyente, incluyó algunas de las razones vinculadas con la negativa de la aprobación del aquel plebiscito. Eso es lo que le puedo contestar. Yo no hice parte de la constituyente, del Congreso que modificó la Constitución, pero es cambiar la Constitución. Porque también podríamos preguntarnos, pero tampoco, digamos, no podía ser parte de la respuesta de la legitimidad del plebiscito, de la forma como muchas de las personas salieron engañadas a votar creyendo que las FARC tenían toda la plata del mundo para producto del narcotráfico para comprar los votos y hacerse dueñas del Congreso. Todo eso se fue disipando con el tiempo. Pero es cierto, tengo que reconocerle, por supuesto, que en la derrota del plebiscito hay un gran problema de legitimidad de por lo menos el pacto que hasta ese momento se tenía. Eso sin duda alguna. Bueno, gracias, Doc. Gracias. No, profesor, ni me faltaba. Y de eso, yo creo que un poco de eso se trata, de que nos acerquemos sin matarnos a este tipo de discusiones. Claro. Y sobre todo que esto en una práctica de entrevista pues pueda permitir la capacidad de reacción, de tranquilidad, de espontaneidad para poder que estos muchachos que se están formando como entrevistadores, digamos, que generen esa habilidad para poder manejar ese tipo de situaciones. Por supuesto. Sí, sí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Juan Carlos, muchísimas gracias por esta entrevista y por explicarnos un poco más acerca de la funcionalidad de la JEP. Gracias a todos los presentes en el auditorio y nos vemos en una próxima entrevista. Muchísimas gracias a todos y estoy muy contento con este ejercicio.
Muchas gracias. Buen día a todos. Buen día, doctor Juan Carlos Arias. Muy amable, muchas gracias. Gracias. Damos inicio entonces, vamos a dar inicio, continuamos con el siguiente invitado que tenemos, que nuestro colega Teo González. También damos gracias pues al profesor César, sin lugar a dudas, por siempre acompañarnos en esos ejercicios académicos. Sin lugar a dudas es uno de los profesores que apoya todos estos procesos. Al profesor Uriel también, que nos está acompañando, sé que tiene sus actividades en este instante, pero muchísimas gracias también al profesor Uriel por estar con nosotros en esta sala. Profe César, ahora tenemos, y profe Uriel, pues vamos a hacer un cambio un poco de fuente periodística. Ahora vamos a trabajar fuente deportiva con el profesor también, Teo González, periodista, colega de nosotros, cubre todo el tema deportivo. También darle las gracias por estar hoy con nosotros acá, sin lugar a dudas por su paciencia también, querido profe Teo, querido profe, perdón, periodista, colega, querido colega, Teo González, por estar con nosotros. Hombre, claro que sí, usted es un profesor. El que cubre deporte de una fuente se vuelve tiene la experticia. Entonces, por eso me atrevo a decirle también profesor, mi querido Teo González. Y yo solo doy una introducción porque pues el ejercicio es que los estudiantes lo hagan, son los que están aprendiendo. Yo solo quiero darles una gratitud por estar con nosotros, un reconocimiento en nombre de la institución, en nombre mío como profesor titular de esta materia, ¿cierto? Muchísimas gracias por estar con nosotros. No, Jaime, muchas gracias a ustedes por la invitación. Quise entrar a las 10 de la mañana, si bien era mi cita a las 11, porque eso es también la labor de nosotros, de los periodistas, escuchar también a los demás, de poder ir sumando elementos. Tú ahorita decías que cambiamos abruptamente de fuente, pero ahorita con una pequeña exposición que les voy a dar, no es tanto así porque todo tiene que ir conectado, pero bueno, dejemos que nos presenten los otros. Muchas gracias. Vale. Muy buenos días a todos, bienvenidos a UDC Radio Universitaria. Hoy nos acompaña en la cabina de radio Brian Rincón, Natalia Hernández y Gonzalo González, quien les habla María Fernanda Rodríguez. El día de hoy, nuestro equipo periodístico tiene como invitado a un colega que se ha destacado en el ámbito deportivo. Le damos la bienvenida a Teo González. Pero antes de comenzar con esta entrevista, iniciaremos una pequeña presentación por parte de nuestro invitado, quien amablemente nos ha pedido el favor. Entonces, adelante, Teo, y una vez más, bienvenido a nuestro programa. Vale, muchísimas gracias. Y como decía Mafe, quiero tomarme 10 minutos para presentarles una breve muestra de lo que yo pienso que es la reportería y la esencia del periodismo. No importa que sea deportiva, no importa que sea política, lo que estábamos viendo con el anterior invitado, no importa que sea económica, sino que tengan esto en todos los ámbitos del periodismo, no importa que sea televisivo, no importa que sea radial, editorial. Siempre ténganlo en cuenta, esta es una clase de radio y esto aplica perfectamente porque son elementos transversales. Lo he llamado reportería, la esencia del periodismo, porque creo que ahí me quiero centrar hoy y quiero contarles mi experiencia, pero desde la reportería somos los ojos del ciudadano, somos los ojos para mirar lo que esta sociedad tiene que estar alerta, y puse al lado una grabadora que, bueno, ustedes en radio creo que la utilizarán muchísimo. Dámosle el siguiente y no sé si tenga audio. Si quieres, dale play, porfa. Bueno, creo que no. Los evangelistas son Sí, porfa, y este es Juan Gozaín, porfa, démosle play. los primeros 4 grandes reporteros que yo he conocido. Juan, Lucas, Mateo y Marcos. Son, poniendo un ejemplo moderno, haciendo abstracción de tiempo y de lugar y de espacio, son 4 reporteros que un periódico o una emisora o un canal de televisión mandaron a cubrir una gira. Mire, hay un señor que se llama Jesús que anda de gira, vaya y cubra eso. Y escribieron esas crónicas. El valor de eso. Un día en la universidad donde yo dicto cursos de crónica en posgrado, en los másteres, me dijeron, ¿cuál es la mejor crónica que usted ha leído en su vida? Dije, mañana se las traigo. Me llevé la Biblia y les leí la resurrección de Lázaro contada por San Marcos o por San Juan. Y entonces Jesús le dijo, Lázaro, levántate y ven afuera. Lázaro se levantó, se quitó la mortaja, salió, abrazó a Jesús y se fueron.
Eso es un cuento bien contado. Un mal periodista hubiera dicho, y aunque parezca mentira, Lázaro se levantó. Increíble eso. Nada. Ese es el hecho periodístico más insólito de la historia. O hay algo increíble, una resurrección humana. Nada es más increíble. Y él lo cuenta con la naturalidad de un verdadero periodista. Sin adjetivos, sin exclamaciones, sin admiraciones. Lo que pasó fue esto. Bueno, ahí estamos sacando elementos. Ahí el elemento es un cuento bien contado. Contarles rápidamente lo que soy. Entonces, mis raíces se dividen en dos cosas. En todo, amar y servir. Repito, seamos periodistas radiales, seamos periodistas técnicos, seamos doctores, ingenieros, profesores, en todo, amar y servir. Y segundo, el periodista debe estar a centímetros del poderoso y a kilómetros de las ambiciones de este. Estas son dos cosas fundamentales para mi carrera y que pienso que les pueden servir a ustedes. Si quieres, avancemos, por favor. Primero, hablarles rápidamente de una herencia. Vemos arriba al Millonarios de la época del Dorado. Acá cuento rápidamente mi experiencia y luego la voy ligando más adelante. Acá arriba vemos a Millonarios del 51-52. Mi abuelo desde que tenía 4 o 5 años, todo el tiempo me decía Cosi, Rossi, Pini, Zuluaga, Báez, Di Stéfano, Morín, Pedernera. Esa alineación, entonces fui creciendo con este tipo de cosas. Abajo vemos la primera vuelta a Colombia. 3 años después del 9 de abril, del Bogotazo, entonces empezamos a ver como elementos que nos llevan al pasado, que lo podemos empezar a conectar con lo político, y aquí ven una foto del 5-0 en el Estadio Monumental, el pibe con Asprilla, Rincón, y a Michael Jackson sacando el balón al bebé por la ventana. Eso se los cuento como modo anécdota. Mi papá también me sacó ese día por la ventana, vivíamos por la 163, y me sacó por la ventana en ese 5-0. Si quieres, avancemos, porfa. Acá lo que me marcó, Boca Juniors del 98 al 2001, la Copa Intercontinental, los 3 colombianos, Miguel Calero, que ya falleció, Juan Pablo Montoya ganando en Mónaco, y una época de mi infancia, de mi crecimiento, que me fue marcando con eventos deportivos. Si quieres, avancemos, porfa. Acá yo tenía un anhelo, salí pésimo para practicar los deportes, malísimo, y decía, ¿cómo me puedo mantener cerca del deporte? Y me iba bien en español, me iba bien escribiendo, me iba bien redactando. Dije, ¿cómo puedo mezclar ambas cosas? Dije, el periodismo deportivo, elemento de pasión, elemento de amor, elemento de herencia. Y acá hay una foto con Chavito, con un mural en Tenjo. Cuando vayan a Tenjo, ahí lo pueden ver, está el hermano también, Brian, y abajo yo ahí sentado, y dice, los sueños sí se cumplen, así quiero empezarlo, vayamos a ser abogados, lo que sea, estos sueños se cumplen. Si quieres, avancemos. Bueno, lo que hago es periodismo deportivo. Aquí estoy entrevistando a Luis Fernando Muriel, jugador del Atalanta de Bérgamo y también de la Selección Colombia. Entonces, esto es lo que yo hago, la reportería, hablar con personajes, hablar con gente de todo tipo, sobre todo deportistas, y contar sus historias, poder contar lo que hacen. Bueno, el camino, acá quiero contarles rápidamente, ustedes deben ser, no sé en qué semestres van ahorita, quiero escucharlos. Yo me gradué en 2015, comencé mi carrera universitaria en el 2010, y acá a mano izquierda arriba encuentran una colección de botánica. Yo quería desde pequeño ser periodista deportivo, pero me di cuenta que hay que buscar el camino, hay que adaptarse a todo, y empecé por una profesora que nos daba empresa periodística y me dijo, necesito muchachos, estudiantes, que vayan y me hagan recolección documental para periodismo botánico. Y yo decía, pero ¿eso qué tiene que ver con ciclismo, con fútbol, con deportes? Nada, pero yo dije, esta es mi oportunidad para arrancar, y empecé haciendo periodismo botánico ahí en la Universidad Javeriana. Ahorita soy adicto a las orquídeas, ahorita puedo hablar algo de plantas, no soy experto, pero hay que buscar oportunidades. Luego hice mi práctica en el Espectador. Aquí abajo lo ven en el .com, pasé al impreso, tuve la oportunidad de cubrir la Copa América. Si quieres, avancemos. Luego van a ver los logos de mi carrera deportiva. Tuve un paso rápido por Señal Colombia Deportes, que ahorita se los cuento. Es una lección de vida, pasé por Coldeportes, y acá empieza mi camino en la televisión. Comencé en Canal Capital, y ahorita les cuento, bueno, lo de Señal y lo de Canal Capital. Luego pasé a Fox Sports, y ahora nos compró Disney que compró a Fox y lo unió con ESPN, donde me encuentro actualmente. Soy periodista y reportero allí. Lo que pienso y lo que quiero.
Entonces, antes que ser periodista deportivo, yo soy un periodista y acá quiero centrarme y hacer mucho énfasis, que ustedes entiendan que son periodistas y si quieres avancemos, por favor. ¿A qué voy con esto de que somos periodistas antes de periodistas deportivos? Siempre, así estemos en el periodismo deportivo, tenemos que tener un contexto que lo he dividido en tres partes, un contexto social, un contexto económico y un contexto político. Por más que yo cubra deportes, yo me tengo que levantar cada mañana y ver qué está sucediendo en los diferentes temas. No voy a ser experto en todos, pero sí estar muy nutrido, saber a cómo amaneció el dólar, saber a cómo está la tasa representativa, saber cómo están las bolsas del mundo, saber qué está pasando en mi ciudad, si hoy va a haber bloqueos, si hoy va a haber marchas, y no por el hecho de ser periodista deportivo me aíslo. Cómo salió la votación de la moción de censura al ministro Molano, saber qué está pasando en las diferentes regiones, saber que Colombia no solamente es Bogotá, Medellín, Cali, Cartagena y Barranquilla, y ya, saber que hay muchísimas más ciudades, muchos más departamentos y aplicar ese contexto social para poder no solamente informar, sino también poder empezar a tener mi pensamiento crítico. Eso es lo importante ahora y quisiera que las nuevas generaciones, yo todavía soy joven, pero veo que todavía hay estudiantes de 18, 19, 20 y muchas veces no hay formación de pensamiento crítico, tengamos la experiencia de vida que tengamos. Desde ese pensamiento crítico podemos fomentar el diálogo, podemos expresar nuestras opiniones sin tener que sulfurarnos, sin tener que, obviamente todos somos seres humanos y tenemos sentimientos y hay cosas que nos mueven, que nos hacen gritar, llorar, pero un periodista tiene que ser cauto al momento de hablar, tiene que saber cómo encauzarlo y eso es el profesionalismo y eso se va adquiriendo con elementos como los tres que les acabo de decir, por más que sea deportivo. Si quieres avancemos. Bueno, manejo de entrevistas que les puede servir para radial, qué preguntas hago, qué respuestas obtengo, ¿no? Desde el deportivo es un claro ejemplo, que siempre nos quejamos que el futbolista agradece a Dios, que dice lo mismo, pero también plantearme qué preguntas hago yo. Ahorita yo veré a los que me hagan las preguntas, no mentiras, pero qué preguntas le hago a mis invitados, cómo manejo la entrevista, cómo puedo exprimirlo, cómo podemos hacer que este programa y espacio, tanto con Juan, el invitado anterior, como con Teo o con Pepito, sea muy importante. Preparar muy bien las entrevistas, leer quién es Teo González o intentar mirar antes de la entrevista, quién era si no me equivoco, era magistrado auxiliar, mirar cuál era la carrera, mirar el contexto de la JEP y eso me va a permitir crear un diálogo. Uso de redes sociales es vital hoy en día. Yo era en la universidad antirredes, decía que era un medio en el cual se alienaba a la gente, que detrás de un perfil uno mostraba una vida feliz, que uno mostraba todo lo que no era, todo lo que no tenía o soñaba, pero hoy se ha convertido en una herramienta profesional y a mí me sirve para difundirlo, me sirve para informarme. Nuevamente el debate de redes sociales es yo cómo las uso y para qué uso mi Twitter, para qué uso mi Instagram, para qué uso mi Twitch, bueno, las diferentes redes sociales. Y por último, que yo lo pongo acá en deporte, pero nuevamente puede ir para economía, para política, para botánica, para moda, para entretenimiento. El conocimiento de la disciplina o el deporte es muy importante. No debo ser experto en todo, pero sí debo tener nociones y entendimiento. No puede ser que yo sea periodista de fútbol y me digan, bueno, le toca ir a cubrir los Juegos Olímpicos y no tenga idea de judo, de BMX, de remo o canotaje. No estoy diciendo que ser experto, pero saber cuáles son las normas mínimas de las diferentes disciplinas o de los diferentes campos de acción que ustedes vayan a elegir. Si les toca radial y se van a hacer política y les toca cortes, también estar enterados de los otros campos de la política, de los ministerios, de otro tipo de cosas. Si quieres, avancemos, porfa. Bueno, acá yo me considero, soy profesional, obtuve el cartón en el 2015, pero estoy en un constante proceso de aprendizaje y de nutrirme. Entonces yo defino mucho el periodismo, incluido el periodismo radial, somos aprendices y un aprendiz se define como una persona que aprende algún arte u oficio y es construir de abajo las bases para ser buen periodista, empezar desde abajo e empezar haciéndolo. Por eso les decía, desde la pasión, desde el sueño, luego ir agregando elementos profesionales, lo que decía Juan Gozaín, contar bien el cuento, entender a qué me adapto, si es para radio, si es para TV, si es para prensa. Entonces somos constantes aprendices y eso nos falta en Colombia a los periodistas, humildad y entender que todos los días se aprende de alguien. No sé, siento que a veces hay muchas vacas sagradas y no se pueden tocar, no se puede decir nada, pero todos tenemos que aprender día a día y adquirir elementos nuevos. Avancemos, porfa. Aquí les dejo, en mi caso deportivo, pero también me parece que se tienen que nutrir de literatura. Si no les gusta, o sea,
No digo que tenga que ser constante el aprendizaje académico, pero sí me parece que hay que nutrirse de fuentes, estar leyendo, estar viendo elementos, y acá les dejo algunos autores que me han servido en mi carrera, que intento leer las crónicas, aplicarlas. El primero era ahí, que escuchábamos esa anécdota de los evangelios. Hay otro que se llama Ernesto Macauslan, barranquillero, ya falleció. Mike Schmulson también falleció, transmitía la MLB para Telecaribe, y la manera en que contaba las cosas era exquisita. Está el día después de España, el gráfico de Argentina, Hernán Peláez, lo pueden escuchar en la W junto a Martín de Francisco. Paso a paso de Teis Sports, contar historias diferentes. Eduardo Sacheri, que está en ESPN, Eduardo Sacheri, que es autor argentino y profesor, pueden leer algunas obras. Está El secreto de sus ojos, que también tiene adaptación a película. Está Mike Forero Nogués, que falleció, que fue el fundador del premio, el creador del premio del año del espectador. Martin Einstein, este sí es compañero mío en ESPN, tiene un podcast y además tiene un programa que se llama El último tren A. Entonces ahorita va a ser el último tren a Tokio por los Olímpicos, lo hizo a Rusia por el Mundial, y va contando el deporte con lo que va pasando socialmente. Y también está el Informe Robinson de España, donde hacen investigaciones deportivas, pero a la vez van contando grandes historias sobre deportistas. Acá les recomiendo una que es sobre Gino Bartali, un italiano. Y acá avanzamos y les voy a dejar, hay 2 notas, pero solo pongamos la primera, algo de lo que yo hago rápidamente para que lo vean, y luego ya empezamos bueno, aquí para dónde voy y a qué le apunto y para qué toda esta carreta. Para hacer no voy a decir bueno o malo, porque entraríamos a debatir el concepto de bueno o malo, pero sí cumplir con la labor del periodista, que es informar y darle a las personas elementos para que formen su criterio y formen un pensamiento crítico, no decirles cómo tienen que pensar. Yo no le puedo llegar a una persona y decirle, tú tienes que pensar así, y es un error que constantemente, por lo menos mi papá acá cuando estamos en la mañana pone un radiecito negro, y todas las mañanas escucha varias emisoras, y muchas veces usted tiene que pensar así, o las entrevistas van encaminadas a eso, y me parece que se le aleja. Entonces es apuntarle a tener una construcción de pensamiento crítico en la sociedad y de también lo que yo quiero. Y acá pongo una foto de fondo que es en Quibdó, en la cancha detrás de la antigua fábrica de licores en Quibdó. Mi tesis se llama Chocó, tierra de fútbol, y en esta es un libro y es un sueño que tengo para transformar el deporte, utilizar el periodismo y bueno, hacer cosas en el Chocó. Es un territorio olvidado, a la vez es un territorio donde ellos son racistas, donde su pensamiento es diferente, pero también le apunto a eso con el periodismo, que haya un cambio social, que haya una transformación, y ahí vamos como uniendo todos los puntos. Esta es una nota que hice para Central Fox, entonces escuchémosla y luego la comentamos. Futbolistas que son fichas que tienen vida propia. Esta partida de ajedrez tiene lugar en un tablero verde. La grama del Campín es atípica, cuenta con más de 22.000 espectadores que gritan sin parar. Si quieres pongamos la siguiente, que es, porfa. Esta. La orquesta fina, el equipo entrena. Sonidos que se vuelven armoniosos, movimientos que se sincronizan en la cancha. Música y fútbol, lenguajes que no necesitan palabras, pero que requieren coordinación, trabajo, esfuerzo y talento. Primero hablemos del director, la cabeza, responsable de coordinar cada movimiento, de liderar una idea. En la Sinfónica Santafereña, el director cambió el smoking y la batuta por una pantaloneta, un cronómetro y un pito. Orden va, orden viene. Vamos muchachos, tenemos función estelar. Llegó el día, ahora sí, el mejor traje. El escenario, algo hostil en la grama del Campín. A tocar la partitura. ¿Cómo se transforma esa partitura en un partido? En momentos de éxtasis, la Sinfónica tocó fuerte. Gritó gol, uno diferente. Michael Balanta quiere ecos de su celebración. No los tiene. Manos a las orejas. 0 y van 2. Michael, qué presentación, qué artista. Desde Oriental Norte se escucha Michael Balanta, qué loco que está. No, necesitamos consolidarnos dentro del grupo de los 8. Creo que al final nos llevamos los 3 puntos, ganamos el clásico, que eso era lo que nosotros queríamos. A
Aumenta el clímax. Santa Fe suena, o más bien juega sólido, dinámico. Centrales seguros, mediocampistas que recuperan y entregan. Ajustan lo que tiende a desafinarse. Vinimos por música y se metió un mago. No importa. Bienvenido, Chino Sambuesa. Haz tu aparición, así sea levitando. Siempre dije que trataba de venir para que Santa Fe otra vez pudiera estar donde tiene que estar. Arrancamos mal, nos dieron duro, pero bueno, eso también sirvió porque el equipo se convenció de que se podían lograr cosas importantes y hoy estamos en una posición privilegiada. El coro santafereño también está afinado. Convocaron un poco más de 4.000 y todos cumplieron con la cita. Segundo tiempo y sigue la contundencia. Ahora es John Velázquez que hace su solo. Tampoco desentona. Al final, manejo de la orquesta santafereña. Está algo cansada, pero el corazón está intacto. 4-2 y esta presentación de Santa Fe lo deja cerca de los 8, haciendo posible... Listo. Esta era un ejemplo para que vieran cómo se conduce todo lo que pienso en un elemento del noticiero. Entonces ya creo que hablé mucho, 20 minutos, había dicho que 10 o 15, pero nada, ahora quiero que empecemos a como el diálogo y bueno, la entrevista. No, bueno, Teo, muchísimas gracias. En serio que estos tips a nosotros como periodistas en formación nos sirven muchísimo. El hecho de tener mucha disciplina, como en este caso la lectura, ejercicios de vocalización, en serio, muchísimas gracias, nos sirven muchísimo. Y bueno, para dar inicio a esta entrevista, sí me gustaría saber cómo fue ese inicio en los medios, como en Canal Capital, en ESPN, ese tipo de medios. Bueno, lo primero es, gracias por tus palabras y contarles que se divide en dos bloques. Primero en la prensa escrita y luego en televisión. Miren que cuando estaba como estudiante, como están ustedes ahorita, me decían como que para televisión yo no servía, que definitivamente lo mío era lo escrito, la prensa escrita. Me iba muy bien en redacción y me decían, no, Teo, tú para televisión, primero la voz, la posición corporal, y para radio... no sé si el profe conoce, se me olvidó ahorita el nombre de mi profe de radial, que hizo una crónica donde narraron como si fuera un partido, una partida de ajedrez y se ganaron un CPB. Bueno, se me olvida ahorita el nombre, Zambrano, ese era mi profesor de periodismo radial y al final del semestre pasó por el puesto de cada uno dándonos las notas y ahorita hay unos compañeros que hacen voiceover para comerciales, otros están en emisoras, unas voces y mi voz siempre ha sido muy delgada, no para radio, la he intentado mejorar y proyectar para televisión, pero pasó donde cada uno y le decía, tú sirves para un programa matinal en FM, tú para una emisora juvenil, tú para tal, y les decía así a cada uno y me decía, bueno, piensa en escribir o sirves para un programa por allá a la 1 de la mañana en AM. Y yo como, pucha, Dios mío, y eso nos medían las ondas en la cabina y nos decían que teníamos que proyectarla, que teníamos que hacerla, pero yo dije, bueno, empecé por eso los primeros años desde lo escrito, pero lo que les cuento, lo primero fue botánica, luego lo escrito, y yo estaba muy bien en El Espectador, alcancé a ir a cubrir la Copa América de Chile, estuvimos en Chile 1 mes y 3 días, y yo feliz cubriendo, me sentía excelente en El Espectador, me dejaron luego de la práctica, me llamaron de Señal Colombia Deportes y me dijeron una propuesta económica en ese momento, yo tenía 1 o 2 meses de graduado y me dijeron 4 millones ya, y yo hice el proceso y quedé con el cargo en Señal Colombia Deportes con 4 millones, en ese momento con 2 meses de graduado, era un muy buen salario, me gustaba el proyecto. A los 2 meses y medio, ustedes saben que Señal Colombia es parte de RTBC, que es público. Me llama el jefe y me dice, hay cambio político, se va el gerente, creo que el gerente en ese momento era John Jairo Campo, que falleció esta semana, lamentablemente, después porque se iba a presidencia con Santos, a manejar todo el tema de prensa, y yo salí en la colada, pero dejé la casa que yo soñaba, El Espectador, donde estaba feliz, donde me sentía cómodo escribiendo, y me echaron. A eso iba cuando les dije que se acordaran del logo de Señal, y me echaron a los 2 meses y medio. Y yo decía, dejé El Espectador, ¿ahora qué va a pasar? Dios mío, dije, soy un desempleado más en este país. Pues en ese momento vivía, pues estaba con mis papás, lo sigo haciendo, pero ya ahora colaboro, en ese momento no lo hacía. Y miren que ahí la vida va acomodándolo a uno.
me llegó un reto en Canal Capital y póngale mucho cuidado a esto. Me dijeron, tiene que ser videógrafo, no le vamos a poner cámara y tiene que irse en una bicicleta a hacer cubrimiento. Y yo, primero una lección para el ego, porque yo venía del Espectador de Chile, yo me sentía en la punta del mundo. Mi hijo haga videógrafo con un celular, grabándose la nota, con unos audífonos y haciendo, es que si tuviera el comercial, luego me grabaron un comercial en una bicicleta, en ese momento estaba con mucho más peso, todo gordo en esa bicicleta, en ese comercial, con un celular y hágale a la reportería así. Yo decía, ¿me pueden dar una cámara para hacer una nota? No hay, ustedes son videógrafos. Segundo, hola, mira, hablas con Teo González de Canal Capital, ¿me puedes ayudar para una entrevista? Nosotros te llamamos, qué pena, estoy ocupado. Y yo, no me atendían para las notas. Vaya y haga notas en el Salitre, vaya y haga notas a Usme, vaya y haga notas a Bosa, vaya y haga notas a Soacha, a temas barriales. Y yo, pucha Dios, yo soy creyente. Entonces yo decía, Dios, ¿qué me quieres mostrar con esto? ¿Qué me quieres mostrar con esto? Formarme como periodista, ir al barrio, ir a la localidad, ir y hacer reportería desde abajo. Por eso les decía, construirlo desde abajo y entender que este es un proceso jerárquico y un proceso que hay que ir paso a paso y ladrillo a ladrillo. Y ya poco a poco fui mostrando mis notas, fui haciendo y me dijeron, bueno, salga con cámara, haga la nota. En el estadio en zona mixta, estábamos todos los periodistas al final del partido Millo Santa Fe y a los de ESPN y Fox les paraban y a mí veían Canal Capital y muchas veces seguían derecho. Y yo decía, juepucha, me tengo que meter por debajo de la barda en zona mixta o lo que sea, lo hago y y le sacaba una pregunta. Ya después me hacía al lado de los de ESPN. Me fui adaptando y fui entendiendo la esencia del periodismo. ¿Dónde está sacar la nota? ¿Dónde irla mirando? Y de ahí una productora me vio y me propuso para Fox Sports, para Central Fox y dijo, quiero llevarlo. El proceso fue durísimo. Primero por la voz, y la cara. Mi cara tiende a ser como más juvenil y querían proyectar a alguien más serio. Entonces, proyectar mucho más la voz. Y yo decía, bueno, si mi cara y mi voz no me dan, lo tengo que compensar con lo periodístico y esforzarme por mejorar día a día. Entonces ahí fue como la experiencia que fui cogiendo en Canal Capital, me llevó luego a Fox Sports y me quedé ahorita en la fusión, porque fui adaptando elementos, fui mejorando y es una cosa que tengo que ir haciendo día a día, ver mis vivos, ver las presentaciones y lo que tengo que mejorar. Me sirvió lo que empecé a hacer de recolección documental en botánica al comienzo que les decía, me sirvió lo que aprendí en prensa escrita, como que ir cogiendo elementos y siempre saber que hoy estamos acá y mañana podemos estar aquí. O inverso, eso me lo enseñó en Canal Capital, en los medios sobre todo de comunicación y el profe ahorita podrá decirme si es así o no, que en los medios un día estás acá como editor, otro día puedes estar acá, entonces siempre tener una buena actitud, buena disposición. Les cuento algo íntimo, el martes o miércoles me escribió una productora de Canal Capital, yo allá hacía planta baja en La Morena, en la sub-15, la sub-14, con Caterpillar Motors, con Diños, con las escuelas de fútbol, las inferiores, y lo hacía con el mayor profesionalismo. Yo decía, el día que toque una final de Champions o ir a unos Juegos Olímpicos, esta es mi base aquí en La Morena. Un sábado a las 6 de la mañana intentando entrar por la 222, ese trancón, y yo decía, lo voy a asumir con todo el profesionalismo. ¿A qué voy con lo de esta semana? Me llamó una productora y me decía, hola Teo, hablas con Carolina. Ella es Carolina Becerra, hoy está en Canal 13. Me decía, yo me acuerdo de ti, que trabajamos juntos en el 2016, hace ya como 5 años, y tú cubrías, te he visto ahora en ESPN, está genial. Quiero invitarte como a dirigir una mesa con los canales regionales en Colombia sobre la Copa América que se iba a hacer acá, que ahora es en Argentina, y que tú dirijas la mesa. Lamentablemente no puedo porque ESPN me exige exclusividad. No puedo estar en otro canal, pero me dijo, yo me acuerdo cuando tú hacías las transmisiones en La Morena hace 5 años y hoy te he visto cómo has avanzado en el camino, que falta por mejorar mucho, sí, pero yo dejé la puerta abierta. A lo que voy es que dejen las puertas abiertas. En esta clase con el profe Jaime de Radial, mátense en los trabajos, propongan cosas nuevas, hagan contactos, hablen, hagan todo con amor y compasión, que el profe Jaime en unos años, cuando te esté haciendo un programa o cuando le digan, necesito un chino bueno para esto, que el profe Jaime diga, Gonzalo González, este chino de la clase que tenía en Radial en el 2021 en plena pandemia, o Natalia Hernández, o Brian Rincón, o Mafe, o X.
Siempre dejen las puertas abiertas, propongan cosas nuevas, involúcrense, estén atentos a todo. Ese es como el mensaje. Teo, pues escuchando ese mensaje tan apropiado y ajustado, usted es un periodista joven, relativamente joven, comparando con todos estos estudiantes que son muy jóvenes. Yo los pude conocer porque estamos en virtualidad. Hemos tenido varias clases y por fin los pude conocer en el estudio de radio de la Universitaria de Colombia. Digamos que son muy jóvenes, pero yo lo que veo con lo que tú le estás diciendo es que tienen hambre de hacer cosas, tienen hambre de hacer trabajo periodístico. Mira, yo te voy a decir una reflexión, extrayendo un poco tus palabras y escuchándote atentamente. Me pareció muy interesante que haya dicho dos mensajes claves ahí. Uno tiene que ver con la capacidad que tenemos nosotros como periodistas, comunicadores sociales, de adaptarnos a nuestra profesión, sea las circunstancias que sean. Por ejemplo, yo cubrí orden público, después me tocó cubrir farándula en mi vida, pues yo no me veía yo cubriendo farándula. Pues yo soy un tipo más serio, más de reportería, más de ir a buscar la nota, más de terreno, más de campo, esa es mi formación. Y después de farándula, yo dije, bueno, pues cubriendo farándula, yo ese tema, yo cómo hago yo para cubrir estas cosas, y yo, ese tema de momento me gusta, pero tuve que hacerlo. Y después, un poco tu experiencia, anacrónicamente me llevaste a ese salto, ese flashback de tiempos, y de ahí salí a trabajar como asesor de prensa en la Contraloría General, dejé los medios, ¡pum! ¿Fue un error? ¿O fue un acierto? Yo me preguntaba mucho porque no volví a los medios después de eso, porque pues el Contralor General de la República era David Turbay, y pues obviamente quedamos signados. Y por la época del proceso 8000, bueno, tú conoces muy bien, tú estabas muy joven todavía, inclusive con ese tema, tienes 5 años de haberte formado, pues estás relativamente muy joven en el medio, pero has logrado mucho. Y dos, el segundo mensaje que tú dices que me parece muy bueno es la humildad. Mira que en esto a veces uno se endiosa y uno cree que es el epicentro, el ombligo de la noticia, y uno no es nada de eso. Y se lo he dicho a los estudiantes, menos mal tú lo has traído a colación, y nosotros somos digamos, los fiscalizadores sociales, más no jueces de nadie. ¿Sí? Digamos que tenemos nuestra función social de servir con responsabilidad social e informar. No es más, nosotros no somos los dioses, no somos la noticia, no somos nada. Somos, sí, obviamente somos la voz, para que la gente, como tú decías, tenga criterio para conocer un poco la realidad nacional. Me agrada mucho que hayas dicho esos dos temas, me agrada mucho que hayan sido un gran motivador en esos dos temas fundamentales, porque pues estos chicos que están acá son casi de la edad tuya, son chicos de 20, 20 y pico, son jóvenes. Y anoche justamente, hablando con los estudiantes de la noche, que ya son más grandecitos, les decía, mira, tienen que ser humildes, porque tú puedes llegar aquí, pero en cualquier momento te puedes bajar. Y en el medio, con todo el respeto te lo digo a todos, en el medio, así como uno sube, puede bajar muy rápido. Hay que tener mucho cuidado, mucha calidad humana, y por sobre todo, mucha humildad para poder mantenerse. Puedes entrar, pero quién sabe si te puedes mantener. Gracias, profe. Profe, una cosita, es que se escucha un poquito bajito, entonces ahorita sí va a volver a intervenir el profe para que mejoremos eso. Entonces ya seguimos con Mafe. Bueno, buenos días, mi nombre es Natalia Hernández y bueno, Teo, cuéntenos cuál fue la estrategia que utilizó para su primer trabajo periodístico. Muy bien, gracias. Vamos a seguir con las preguntas. Ahora sí, era un breve reconocimiento de lo que tú nos has dicho, Teo, y qué bueno que estés con nosotros, un personaje joven, periodista joven, que mire todo lo que ha tenido que pasar. No es fácil lo que les he dicho. Si lo dice un periodista joven, imagínate que ha logrado abrir espacio en los medios, porque no pueden ustedes. ¿Cierto, Teo? Sí, profe. Claro que sí. Y ahí lo ligo con la pregunta que me hacía Natalia sobre la estrategia. Me preguntó Natalia. Me preguntaba sobre mi primera entrevista, mi primer trabajo, como lo que apliqué. Bueno, mi primera, lo que les contaba, fue en botánica, pero ya en periodismo y en periodismo deportivo llegué al Espectador, y primero era dejar los nervios a un lado, ¿no? Ser mucho más suelto, empezar a encontrar naturalidad para poder hablar con los entrevistados. Segundo, lo que les decía, muy buena revisión previa del perfil del personaje, con quién voy a hablar. Entonces, no sé, en tu caso, tengo que mirar Natalia Hernández, dónde nació,
cuál ha sido tu trayectoria, algunos datos que pueda mirar, si puedo hablar con tu primo, con tu mamá, que me cuente algunas cosas que te hagan soltar al personaje. No llegar y decirle, ¿cómo estás? Sí, al comienzo, buenos días, ¿cómo estás? Pero no quedarme, ¿y qué más? ¿Y qué me cuentas? No, sino, Natalia, yo sé que tú eres alérgica a esto, ¿te ha traído problemas en la vida? No sé si se entiende. Natalia, me contaron que a los 5 años te caíste y sufriste un trauma que te dejó para toda la vida marcada. ¿Por qué te marcó? Lo mismo con el deportista, lo mismo con la fuente. ¿Cómo puedo abordarlo de una manera diferente? Obviamente también informando lo coyuntural. Si se lesiona un jugador, ¿qué pasó? ¿Cómo le pasó? ¿Cuánto tiene la recuperación? Nunca se olviden de las 5W, que creo que ya son 6. ¿Cómo, dónde, cuándo, por qué? Sí, como lo básico para informar, que tiene que ir en el título y en el lead. Eso es lo que les digo de hacer el periodismo desde abajo, responder e informar. Ya luego le vamos metiendo nuestra forma, le vamos metiendo lo que les decía, lo que pueden ir cogiendo de diferentes fuentes. Pero mi táctica era esa, informarme bien sobre el personaje, responder esas preguntas básicas del periodismo, poder hacerlo de una manera muy diferente y también empezar a moverme para conseguir contactos. El profe más adelante me dirá que cubrió fuente. Uno tiene que tener un contacto que le diga, saber a qué horas llega la persona. En el deporte pasa lo mismo, saber cuáles son los representantes, dónde entrenan, irme acercando a ellos en los entrenamientos, al jugador, decirle, ¿me atiendes? ¿Me puedes ayudar? Para ir creando una agenda periodística. Yo voy creando esa agenda periodística y lo voy haciendo con el trabajo en campo. Y lo último que lo relaciono con el comienzo de la intervención es irme soltando con naturalidad. Y eso lo van ganando uno con experiencia. Por eso me gusta lo que dice el profe, que tienen ganas de comerse el mundo y esta profesión, que vayan haciendo estos encuentros, estos trabajos, ir intentando hacer entrevistas, ustedes crear sus propios proyectos. Ahora es fácil, en el computador uno puede hacer un podcast. Obvio, un podcast de estudiante, no estoy diciendo como ya ustedes salgan y hagan lo que hagan ya su propio medio, no, porque hay que ir haciendo un proceso, pero haciendo ejercicios que les pueda servir de entrevistas. No sé, Natalia, que llames no sé lo que tú vayas a cubrir, lo que quieras cubrir, pero que puedas ir acercándote a esa fuente y decirle, me atiendes para una entrevista y me la mandas o se la mandas al profe o se la muestras a tu mamá o la escuchas tú misma en tu cuarto por la noche y dices, no, me falta esto, me falta esto otro, quiero mejorar esto, no me veo en un medio, me veo haciendo periodismo de otro corte o me veo haciendo organizacional. Irse perfilando, pero ir con cositas de a poco. Claro que sí, Teo, y muchísimas gracias por esos consejos que nos das. Bueno, Teo, en nuestra profesión sabemos que la historia es parte fundamental para nuestra carrera, ¿verdad? ¿Qué lo inspiró a usted para centrarse en esa carrera? Bueno, yo me gradué en 2015 de comunicación social con énfasis en periodismo de la Javeriana y ahorita estoy terminando mi segundo pregrado de historia universal en la Javeriana. Soy fiel creyente que hay que seguir en la academia, que hay que seguir entendiendo las cosas. ¿Por qué estudio historia? Estudio historia para entender el porqué de las cosas y el por qué Colombia sigue en pie a pesar de todo lo que escuchábamos ahorita con el primer invitado, para entender por qué tenemos procesos sociales tan complejos, por qué muchas veces el deporte se ha mezclado con los procesos sociopolíticos. Si usted, lo que les decía de la primera foto que mi abuelito me heredó del Bogotazo, el 9 de abril del 48, 2 días después se iba a jugar un doblete en el Campín y al mes siguiente el presidente Darío Echandía firma un decreto donde dice, en agosto tiene que empezar sí o sí el fútbol, cuando Colombia estaba inmersa en la destrucción por el 9 de abril. Entonces yo decía, pero ¿cómo se va a jugar fútbol si Bogotá estaba destruida por el Bogotazo? Ustedes han visto las imágenes, ¿qué pasa? Luego en los años 80, el auge del narcotráfico, un pico. Miren, los ciclistas, los mejores equipos, Atlético Nacional del 89, Higuita, Leonel, un equipo de maravilla, Millonarios, otro equipazo, América de Cali con Cabañas, con Gareca, bueno, inolvidable. Entonces, si ven como picos de violencia, la historia, el profe César, si no me equivoco, ahorita cuando respondió en la primera intervención decía, es que estas personas quemaron un palacio de justicia, ¿no? Cuando le decía al profe, y yo decía como, bueno, quemaron un palacio de justicia, pero ¿qué estaba pasando esa noche? Noemí Sanín llegó y ordenó como ministra que tenían que transmitir el partido Millonarios Unión Magdalena mientras quemaban el Palacio de Justicia. Entonces, no solamente es quedarnos en señalar
o quedarnos desde ahí para hacer una evaluación, sino ver por qué transmitían esa noche un partido Millonarios Unión Magdalena en el Palacio de Justicia. ¿Qué relación hay ahí? ¿Por qué se informó de esa manera de los medios? Entender que todo lo que les decía, el contexto social, político y económico va relacionado con el periodismo y eso lo encuentras en el estudio de la historia. Procesos largos o cortos, ya ahí se mirará, pero es entender el porqué de las cosas, ¿no? No es que ahora les esté diciendo como que todo pregunten por qué, pues de las cosas importantes, sí. ¿Por qué está pasando esto? Que ustedes ahorita les pregunten, ¿por qué están parando y bloqueando la ciudad? Por esto, esto y esto. Que si estamos en contra o a favor de algo, tengamos el pensamiento y la lectura crítica. ¿Cuál es la reforma a la salud? ¿Cuál es la reforma pensional? ¿Por qué la quieren hacer? Que tengamos todos esos elementos y que entendamos que son de proceso histórico en Colombia. Rápidamente para la siguiente pregunta me extendí y es una de las notas a los futbolistas era, llegó un nuevo jugador a Independiente de Santa Fe. Yo me puedo quedar como, hola, llegó un nuevo jugador de 1,90, 87 kilos, ha pasado por el Cali, por el Medellín, por el Real Madrid, por el Barcelona, firmó por 1 año y tiene un contrato de 1 millón. Entonces yo decía, ¿cómo puedo empezar a relacionarlo con todo esto? Me di cuenta, y les pongo el ejemplo de Dixon Rentería, que hoy está en Central Córdoba, que el hombre nació en el Retorno Guaviare y que luego pasó del Retorno a Calamar Guaviare. Y yo decía, hombre, este lugar, tengo algún recuerdo cuando decían en noticias que por ahí las FARC, pasaba algo con las FARC. Quizás no lo tenía en ese momento tan presente. Empecé a mirar y era una de las rutas en esos ríos donde las FARC tenían algún tráfico y presencia, que era conflicto armado con intereses de los ganaderos, de los paramilitares, y le dije, Dixon, ¿podemos hablar? Y me dijo, claro. Le pregunté por el Retorno y por Guaviare y me dice, no, hombre, yo ahí salí desplazado, me tocó moverme, ahí es zona muy caliente de la guerrilla, también luego los paramilitares. Entonces yo lo que hacía en un intro, daba los datos rápidos y decía, entendamos ahora la historia de vida. Y en un noticiero deportivo de Fox Sports podía contar ese otro lado del país, esa mitad de acá abajo, Bichada, Baupés, Guaviare, Amazonas, parte de la Orinoquía, que no se ha contado a través del fútbol. Y entender que todo es un proceso social, que también hay historias de lado y de lado. Entonces, eso es lo que te puedo decir respecto como a esa pregunta de la historia. Hay historias y hay historia detrás de eso para contar y hay elementos para entender. Si ustedes pueden complementar el periodismo con algo más, háganlo. Si no les gusta la academia, lean sobre eso. Y si no les gusta leer, dialoguen. Hay podcasts, hay 1000 cosas ahora en día que se pueden aprovechar. Claro que sí, Teo. Y las técnicas que debemos utilizar para conocer la nota que vamos a dar o el tema que vamos a dar en la nota periodística lo tenemos que conocer muy bien y tenemos que meternos en él, como muy bien lo decía, tenemos que leer, tenemos que investigar, sea con un podcast, sea escuchando a gente que conozca. Y pues también me surgió la duda de cuál es la técnica o las técnicas que usted utiliza para la modulación de la voz, ya sea para, no sé si sea el caso en radio o en televisión. Bueno, en televisión lo que me han dicho, porque como pueden ver mi voz es más delgada, pero es no imponerla, no hacerla impostada, pero sí potenciar la que yo tengo. Y así también le doy mi sello, ¿no? Hacerla mucho más fuerte. Otra cosa que he descubierto en los vivos, sobre todo en televisión, no sé si para radio sirva, es no gritar. Muchas veces por intentar subir el tono o potenciarla, proyectarla mejor, yo veía unos vivos cuando estaba intentando mejorar esto y gritaba, y no se trata de gritar. Incluso a veces cuando en el Campino, en sitios donde hay mucho ruido atrás, yo puedo tener alrededor 1000 personas gritando, pero si yo lo hago fuerte, así sea un poco suave, sin tener que gritar, es importante. Y eso también va, y otra cosa que me ha servido es la intención. Si voy a hablar de un tema, voy a hablar de otro tema, meterle matices dentro de la nota, que no sea plana, sino meterle matices, picos de emoción, momentos de tristeza. Si voy a hablar de un homenaje, la voz de homenaje, pensando en que es algo nostálgico, algo conmemorativo. Si estoy hablando de un triunfo, pues mucha más fuerza, mucha más emoción. Conectar
al televidente o al oyente en radio con lo que yo estoy viviendo. Si estoy haciendo una conmemoración de un título, que la persona, como decía Amparo Grisales, que se erice, que se ponga arrozuda, perdón el término si se puede decir, pero me gusta a veces utilizar ese lenguaje coloquial porque así uno muchas veces se conecta. Y lo otro también entender qué quiere la gente y cómo lo puedo combinar con lo que quiero expresar. Las notas que yo hacía de Santa Fe era también porque yo le preguntaba a la gente, bueno, ¿qué historias quiere ver? ¿Qué le gustaría ver? Marcar la diferencia, estar atento a lo que hacen los otros medios, Brian. Si en Caracol lo hicieron así, si en RCN lo hicieron así, si en tal emisora lo hicieron así, ¿qué no se ha hecho? Y decir, hombre, por aquí me puedo ir. Lo que yo les decía ahorita al profe, no se ha contado historias sobre el fútbol de los barrios en Bogotá, lo voy a contar a través de historias en Instagram. Uno utiliza y entra a Instagram a ver reels, a ver historias, a ver a Chuchita de vacaciones, a ver a tal, uy, está gorda, está flaca, está en el cumpleaños, está de viaje. Hombre, ¿cómo puedo aprovechar las historias de Instagram? Yo lo aproveché para hacer hilos en Twitter y me fue súper bien contar historias periodísticas con hilos en Twitter. Una vez saqué una nota porque estaba perdiendo, pues me gusta ver historias en Instagram y estaba viendo y una foto de Nico Hernández con la hermana que falleció y decía, hermanita, te estoy cumpliendo la promesa de jugar en Santa Fe. Tú que ya estás en el cielo y yo en una historia en Instagram. O sea, así estén en TikTok, en Instagram, en Twitter, siempre con la antenita puesta para ver de dónde pueden hacer periodismo, qué historia pueden sacar. Esas es como las claves y consejos. Muy bien, está perfecto. Vamos con los que están en el grupo y con el invitado Teo González. Vamos a ir cerrando. Recuerden que tenemos la agenda hasta las 12. Vamos a ir cerrando. ¿Alguna última pregunta o dos preguntas más? Y vamos a ir cerrando. Muchísimas gracias también a Teo por el tiempo que nos ha dado. Listo. Bueno, Teo, para cerrar una preguntita, bueno, pues conocimos un poco de tu vida como tal, digamos, enfocado un poco pues al periodismo, sobre todo al periodismo deportivo, ¿sí? Pero entonces pues hablamos como un poquito y empezó a salir, digamos, como un tema de la política. Tú, como periodista, en este momento, ¿cómo ves la situación del país? Digamos, ahorita sin ataduras, sin no hay quien te restrinja a pensar que tienes que decir eso, más o menos así por decirlo de la situación del país. Yo sí quiero saber qué piensas realmente sobre todo lo que está pasando durante, digamos, estos últimos 2 años que han sido algo caóticos. Te respondo primero que los espero ver a las 2 de la tarde aquí en Héroes. Yo vivo acá al lado de Héroes porque tenemos que cambiar esta sociedad y tenemos que parar para avanzar. Ahorita había querido intervenir antes, pero no había podido. No sé si era un profesor, el profesor César, que respeto totalmente la opinión, que lo invito a que aprenda también a dialogar, que podamos encontrarnos en posiciones diferentes, pero él decía es que los bloqueos, y yo le decía, hombre, estamos hablando desde nuestros apartamentos con un computador, pero qué diferentes en los barrios que no tienen tantos privilegios, en las regiones donde no hay privilegios y que llevan bloqueados desde que Colombia se creó en 1810 y empezó a tener más constitución en 1819. No hay caminos, no hay luz, no hay agua. Hay poblaciones en Colombia donde empezó a llegar hace 20 o 30 años este tipo de servicios que para nosotros son básicos. ¿A qué va la invitación? A que nuestra realidad no nos puede obnubilar y que tenemos que apoyar y esto tiene que cambiar. Así como me indigno con lo de la JEP, con lo de la guerrilla, con lo de las historias que nos cuentan muchas veces los medios, me tengo que indignar que en mi país haya pobreza extrema, haya personas que vivan con menos de $1 al día, que haya bloqueos porque hay carreteras que están completamente destapadas. Y ojo, no voy a legitimar el vandalismo, pero al salir tú a la marcha y darte cuenta, tú miras que el 90% son personas que estamos protestando pacíficamente, haciendo actividades. ¿Y por qué nos ponen un ESMAD encima? Si la policía tiene que protegernos, incluso históricamente fue una institución de carácter civil. Eso ya lo puedo empezar a mezclar, podemos hacer una revisión histórica. En los años 40, desde los años 20 o 30 en Colombia empezó a moverse el movimiento sindical, el movimiento obrero, María Cano, el Partido Comunista Colombiano, y en ese momento la policía no restringía ni tenía la violencia que tiene actualmente. Esto empezó a cambiar en los años 60 y 70 y fue porque el enemigo se convirtió en el enemigo interno, en la ciudadanía. Eso ya es un tema histórico que nos da para otro tema, pero a lo que voy es que
No tenemos que legitimar el vandalismo, pero sí este país tiene que cambiar históricamente y nuestra labor como periodista tiene que ayudar a eso. Por eso les decía, ¿qué hago yo desde el deporte? ¿Está desconectado con todo lo que pasa? En absoluto. Tiene que estar conectado. Tenemos que tener pensamiento crítico. Hay una cosa que dice ahorita que decía, a parar para avanzar. Y esto lo creo profundamente. Tenemos que parar un momento y tenemos que avanzar. Escuchaba a algunos familiares, escuchaba a alguna gente cercana, sobre todo en la Javeriana, que decían, es que yo produzco mientras ustedes son unos vagos que salen. Y yo le decía, yo no estoy ni siquiera parando, sino le estoy dedicando un momento de mi tiempo y me parece que así paremos de verdad todo, tiene que ser que replanteemos las cosas y nos tengan que escuchar porque algo se está haciendo mal, algo no estamos haciendo bien y desde que una persona en Colombia esté sufriendo, desde que alguna persona en Colombia esté como tan mal a costa de otras, está pésimo. Termino con esto y lo digo en un minuto. Entrevistaban en Blue Radio a una persona en un puerto en Buenaventura y le decían, hombre, es que se están metiendo un pie porque están impidiendo que entren las cargas por Buenaventura y esa es la economía que mueve al país. La persona le decía, discúlpame, pero no nos estamos metiendo un tiro en el pie, estamos intentando cambiar las condiciones porque somos nosotros los que trabajamos aquí y a costa de que los empresarios y todos ustedes reciban los productos y que los empresarios ganen con sus importaciones o exportaciones, nosotros vivimos con 2.000 pesos, con 3.000 pesos. ¿Cómo puede ser esto? Porque no puede haber más igualdad, no puede haber más equilibrio. Entonces es momento que en Colombia se escuche las voces desde abajo, así como el periodismo se construye desde abajo y llega arriba a la gente, lo mismo la paz, lo mismo la igualdad social, lo mismo la salud. Ojalá que desde abajo se construya. Creo firmemente en que Colombia tiene que cambiar. Queremos que este proceso social que estamos viviendo desde el 28 de abril se vea reflejado en las urnas en marzo del otro año, que son las elecciones legislativas. Y nada, con toda. Gracias, Teo. Mire, muy importante, tenemos las cibernéticas, pero a veces no tenemos carreteras en nuestra nación, municipios que la gente para poder llegar al colegio, a una escuela, pasan por situaciones muy complejas. Y anexo a eso tenemos una economía africanizada. Fíjate, tú decías realmente, haciendo yo la conversión ahorita, $7, $8, el mínimo no sé ni cuánto está, 30.000 pesos, no sé. Eso, haciendo la conversión, son como $5 o $6. Realmente somos una economía africanizada. ¿Con quién vive con eso? Y todavía estamos, digamos, tratando de vivir con eso, porque ni siquiera nadie vive con eso. Pero muy interesante esa analogía que estabas haciendo. Me lleva a pensar que estos jóvenes periodistas tienen una responsabilidad social con ellos mismos, con los jóvenes, las nuevas generaciones, ¿verdad? Sobre todo prepararse más. Tú tocas de seguir estudiando. Mira que tenemos que ser cultos, nosotros tenemos que ser cultos, no solamente cargaladrillos, como siempre he dicho, repetir lo que dice en La Fuente. Tenemos que tener criterio, tenemos que tener un poco de rigor periodístico que tú muy bien has dicho en esta charla que nos has traído. De verdad, Teo, te felicito, gracias por hacer parte de esta juventud, de esta nueva generación de periodistas que reclaman los medios, siempre lo he dicho a ellos. Yo soy convencido que ustedes son los que están ocupando los puestos en los medios, deben ser la voz, o sea, son estos periodistas jóvenes son los que reclaman a la nación, que tengan esa hambre de crecer, de hacer, de realizar cosas. Pero también es una exigencia, esa invitación que tú estás haciendo muy bien entre líneas, es la exigencia a forzarse más, a esforzarse más, a lograr crecer más día a día, ¿verdad? Muchísimas gracias, Teo, de mi parte, pues como colegas, soy yo un poquito más antiguo, pero en términos generales, muy, muy interesante todo lo que nos ha dicho, la invitación a estos jóvenes, el ejercicio profesional, toda la investigación que hay que hacer, todo el rigor, todo lo que implica hacer un trabajo serio. Y muchas gracias porque pues realmente esas palabras motivan mucho a todos estos estudiantes, me motivan a mí como profesor y como colega suyo también del periodismo a seguir en este ejercicio, haciendo cosas para que ustedes los jóvenes ocupen los medios. Muchísimas gracias de verdad. Y un abrazo muy fuerte, Teo. No, profe, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias por este espacio. Mis redes sociales están abiertas para ustedes. Yo hablé con Brian por ahí. Cualquier duda que tengan, cualquier cosa me la envían para estar en contacto. Me encanta el deporte, ver
todo lo que pasa en el mundo deportivo, pero también lo que está pasando en Colombia. Una conclusión de la que he llegado basado en mi experiencia periodística, mi experiencia de vida y el estudio histórico es que las cosas en Colombia pueden empezar a cambiar el día que dejemos de llorar a las estatuas y dejemos de llorar a los monumentos y empecemos a llorar nuestros muertos. Empecemos a llorar la vida de nuestra gente y sea de lo que sea, ¿sí me entienden? El policía que mataron, pero sobre todo también a las personas que han muerto en estas marchas. La vida no se recupera, un vidrio se recupera, una pared se recupera y lo podemos empezar a trabajar con el diálogo. Así que no estoy diciendo que el vandalismo ni lo estoy legitimando en absoluto, pero sí tenemos que empezar todos a llorar nuestros muertos y no a llorar a estatuas y a llorar a monumentos. Profe, quería como cerrar con eso, darles las gracias y nada, creo que desde el periodismo tenemos una gran labor. Es muy importante, podemos cambiar las cosas, sueñen, lleguen en grande. En Colombia es difícil, el profe lo sabrá cómo es el tema de los medios, de la rosca, de todo, pero el amor es más fuerte. Hay una canción de Tango Feroz que dice así, sobre Tanguito, y dice el amor es más fuerte y eso siempre se va a sobreponer a las personas, a las roscas, a todo lo que veamos. Hacerle con toda, profe. Mil gracias. Gracias, y quiero hacerte una invitación formal antes de cerrar, ya le doy la palabra al grupo que lo invitó. Apenas volvamos de toda esta situación de pandemia, podamos reintegrarnos, nosotros hacemos en la Facultad de Comunicación, hacemos charlas, seminarios, foros. Me gustaría invitarte formalmente a través de Brian, que es tu contacto, que Brian sea el que lo invite como institución a estos foros que hacemos, ¿verdad? Charlas en el auditorio de la universidad. Cuando volvamos, sí me gustaría tenerlo, presentarlo y que los estudiantes de la facultad te conozcan y les hables. Me parece tú eres un gran motivador y de verdad me gustaría tenerte en la universidad pronto para que les hables, por favor. Claro que sí, profe, cuenta conmigo. Claro que sí y espero estar ahí. Muchísimas gracias, Teo. Bueno, ahora sí los que lo invitaron despidan al personaje y ustedes son los artífices. Bueno, muchísimas gracias, Teo, por acompañarnos, por los consejos, por todo lo que nos dijiste. Y a ustedes por acompañarnos en esta emisión del día de hoy. Los invitamos a que escuchen en una próxima oportunidad a UDC Radio Universitaria y hasta pronto. Que tengan un bonito día. Muchas gracias. Chao, Teo. Gracias a todos. Nos vemos. Chao, mil gracias. Feliz fin de semana. Buen almuerzo. Chao, chao a todos. Igual. Chao. Gracias.